Aterrizó en el país esta semana y por fortuna se nos presentó en un control aleatorio en el aeropuerto de Santiago. Me refiero a la cepa británica del coronavirus que aceleró sustancialmente los contagios en el Reino Unido, que algunos expertos de la NHS y de la Universidad de Oxford han definido como una cepa que es un 70% más contagiosa que la original y que nos deja a todos vulnerables a una variante viral cuyos alcances aún se encuentran bajo análisis. El vector se trató de una pasajera que quemó millas entre Dubái y Panguipulli, hizo una escala en la ciudad de Londres donde habría contraído la enfermedad. Mientras muchos de nosotros pedimos sagradamente permiso cada día que queremos ir al almacén o a la farmacia el fin de semana, no es necesario ninguno para darse vuelta por Europa o por Brasil, donde la pandemia está fuera de control. Sin su documento de la comisaría virtual, usted no puede entrar al supermercado de la esquina de su casa, pero el gobierno ha decidido que usted puede ir a Miami sin dar ninguna explicación. En Estados Unidos hay más de 300.000 personas que han fallecido y los infectados están por superar los 20 millones. Esto no quiere decir que el virus haya mutado a buena persona, recordando al exministro Mañalich, sino que lo que se ha transformado es la comunicación de riesgo de la autoridad sanitaria, que hoy es más confusa y contradictoria que nunca. No se puede hacer deporte en un parque el fin de semana, pero se puede ir a Sao Paulo sin ninguna razón que lo justifique, ni se le ocurra romper el aforo de 15 personas en su casa, pero después súbase al metro o a un bus del transporte público y a ver cómo anda el riesgo por ahí. Esta última semana el gobierno jugó la ficha de la ciencia para ganar en la ruleta de las encuestas. El presidente y el ministro París levantaron la vacuna como trofeo, pero el día en que había que comunicar el caso de la nueva cepa inglesa en Chile, mandaron a la subsecretaria Daza a hacerse cargo del problema. Un problema que podría haberse evitado simplemente escuchando a quienes desde el mundo médico le advirtieron al gobierno que había que mantener las fronteras cerradas. Porque al final del día, estimado presidente, lo que hay que mantener abiertos son los oídos para escuchar a quienes saben mejor que usted manejar una crisis de este nivel. Esta noche en Pauta Libre. Esta semana llegó a Chile una nueva cepa del COVID-19. Se trata de una variante con mayor contagiosidad que viene desde el Reino Unido. Por lo mismo, el gobierno endureció las medidas para personas que vengan desde el extranjero y se estudia realizar algunos cambios también a la política migratoria. La doctora integrante del Consejo COVID-19 que asesora al gobierno en esta materia, Caterina Ferrecho, analiza los detalles de la llegada de esta nueva cepa al país y al continente, y las futuras medidas que se van a adoptar para poder detener o mitigar la segunda ola infecciosa. Esta semana fue proclamado candidato presidencial por el Partido Regionalista Independiente Demócrata. Hoy día el ex presidente de RN, ex diputado, ex ministro Mario Desbordes conversa con nuestro panel acerca de los proyectos que se vienen en materia electoral, las primarias y más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Pauta Libre, su primera edición de esta temporada 2021 y también en su nuevo horario, todos los domingos a las 10 de la noche. Hemos pasado de la mañana a la noche, así que agradecemos a todos aquellos que nos han seguido desde nuestro horario anterior y que nos van a acompañar en este panel de mujeres periodistas. Espero que hayan pasado también una linda fiesta de Año Nuevo y les deseo en lo personal, y creo también interpretar al equipo de la red, un excelente año 2021. Saludo inmediatamente a quienes me acompañan esta noche, la periodista Yasna Levín. Yasna, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantada. Feliz Año Nuevo. Mirna Schindler. Muchas gracias y también feliz año nuevo para ti y para todo el equipo y para todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Abrazos con distanciamiento social. Por supuesto. Y abrazos a la distancia también, que me imagino que por televisión habrá visto la bola descender por Times Square, ahí en Nueva York, Alejandra Matus. No, celebré en familia y no vi... No quiero decirlo porque se va a interpretar para chicas de doble sentido, pero no hay ningún objeto esférico. Está muy bien.
Bueno, un saludo también para ti a la distancia. Bueno, Pauta Libre, yo decidí partir esta editorial con algo que marcó el año 2020 y que probablemente va a marcar la primera etapa, me imagino, o gran parte del año 2021, porque ya lo hemos conversado aquí, todos los expertos coinciden en que el 2021 va a ser un año modo COVID igual, aunque haya vacuna y aunque la vacunación aumente progresivamente. Yo puse el acento en la comunicación de riesgo, creo que el gobierno se equivocó esta semana, había muchas luces desde el mundo médico, desde el mundo académico y científico que había que mantener las fronteras cerradas. Se dio la paradoja que a minutos de confirmar el caso de la cepa británica en Panguipulli, el ministro Alamán desde la Cancillería todavía sostenía que no había problema con mantener las fronteras abiertas o al menos el aeropuerto internacional de Santiago. El riesgo no solamente se tiene que administrar, sino que se tiene que comunicar con eficiencia. Y si tú a eso mezclas un gobierno que tiene el 7% de apoyo, la verdad es que ahí hay una combinación que puede ser muy explosiva. Es decir, una comunicación de riesgo compleja con un gobierno que tiene baja confianza. La verdad es que las consecuencias en términos de salud y de determinar cómo la población se puede mover y en qué espacio seguro en una pandemia puede ser con consecuencias bien catastróficas, digamos. Y quiero agregar también, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista político, me pareció, a ver, ¿cómo calificarlo? Me pareció decepcionante y algo miserable ver a la subsecretaria Daza sola en la semana, asumiendo el rol de tener que explicar el arribo de la nueva cepa, porque solo un par de días antes habíamos visto al presidente y al ministro París levantar la vacuna, mostrarla, llevarla, participar de la operación de la vacunación en la primera línea, pero a mí me parece que la llegada de la cepa británica, con lo poco que se conoce, era suficientemente complejo como para contar con la presencia al menos del ministro. Entonces, haber empujado a la subsecretaria Daza, dejarla sola, navegar en estas aguas, me parece que hay una señal ahí cruel. Pauta Libre. Yasna. Sola, y recordemos que con un papelito, con el número de teléfono, llamando a reportarse para los contactos estrechos. Fue sola. O sea, te encargo el plan. No, claro. Te encargo Por eso yo tengo la impresión de que junto con estar asistiendo a un recrudecimiento de los números, de los contagios, estamos también frente a un verdadero rebrote de la incompetencia del gobierno. Porque lo que ocurre en el aeropuerto y el hecho de que esta persona llegue a Chile, se haga el PCR sin saber el resultado y se embarca en un avión nacional para volar a su ciudad natal, o sea, es la demostración más palmaria de que no hemos aprendido nada en materia de trazabilidad. Además, con un teléfono anotado en un papelito. Que se prestó para muchos memes en la semana. Es que era que no. Se le ponían mensajes de distinto tipo a la subsecretaria en el papelito. Sí, como otro papelito que recordamos de 33. Pero yo quería referirme a otro... pero antes de que hables de otro tema, para complementar lo que dice José Antonio, el tema de la transmisión del virus, como hemos aprendido también en este tiempo y gracias a los estudios que se han ido haciendo, el virus se transmite con mucha mayor facilidad en espacios cerrados, porque el virus se contagia por las partículas que quedan en el aire y que salen como un humo de la boca y luego quedan flotando. Entonces, en los espacios cerrados, el contagio es mucho más posible. Y un espacio cerrado ideal es un avión, es un bus, es el taxi, es todos los medios de transporte que se toman en un viaje, que no son solamente... llegar en el avión, sino que el aeropuerto en sí mismo también es un espacio cerrado y cuanta más gente hay, más contaminado está el aire que se está respirando. Entonces, claro, hay vuelos internacionales donde hay muchas medidas en el vuelo mismo, pero la persona se baja de ese vuelo y toma otro vuelo que no tiene las mismas garantías de seguridad, se mete a un bus, se mete a un taxi y va contagiando en su camino. Especialmente esta variante que hasta donde se ha estudiado y con la información disponible hasta ahora,
se presume un 70% más contagiosa que la anterior. La mortalidad respecto de esta nueva variante es menor que la anterior variante, eso hay que decirlo también, pero si el número de personas que se contagia es muy grande, de todas maneras va a colapsar el sistema sanitario y por supuesto que muchas muertes se producen porque la gente no se alcanza ni siquiera a atender. Sí, yo para agregar un punto y darle al tiro la palabra a la Yasna, solo decir que 8,1% es lo que marca el presidente Sebastián Piñera en la última encuesta Pulso Ciudadano, Activa Research, una encuestadora seria, que sitúa al presidente entonces en este nivel. Y es importante el 8,1, porque es la adhesión que tiene la principal figura que gobierna el país, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque eso hace más difícil que la autoridad sea escuchada, sea creíble y la gente efectivamente entienda, entre otras cosas, que vacunarse es importante. Ya vamos a estar hablando con la doctora Ferrecho, epidemióloga además, sobre el punto, pero para cerrar, es efectivamente lo que dices tú, Alejandra, es una variante. Lo conversaba esta semana con también una bióloga, doctora en ciencias, ¿no? Y de la Universidad Austral, que me explicaba claramente que esto no es otra cepa, sino que es una variante que es más infecciosa de todas maneras. Ahora, yo diría que el gran tema y la gran debilidad que ha tenido justamente la gestión contra la pandemia ha sido la trazabilidad. Porque miren, más que si cerramos o no las fronteras, algunos señalan que no es tan efectivo esto de que no entre nadie más al país. Es más el costo que el beneficio, que lo central, bueno, aquí hay distintas opiniones evidentemente, pero para cerrar, uno de los elementos fundamentales donde ha estado, yo diría, lo central de la debilidad justamente el gobierno es la trazabilidad, básicamente trazabilidad, ¿para qué? Para generar un genuino aislamiento. Ahí hay que apuntar definitivamente. Yo creo que otra dificultad es que la gente no le cree al gobierno, digamos, como una mirada ya desde el punto de vista más político, porque cuando me dice alguien que yo no le creo, la verdad es que no tomo el peso y no tiendo a modificar mi conducta. Yo creo que el 8.1, pido disculpas, no era el 7. No, es que el 7 era de la antigua, de la encuesta Criteria, y esta es Activa Research. Pero ese número, claro, digamos, que debe rondar en la cabeza del presidente y menos de 10% igual. Y minar su ego, también, digamos, mina toda la posibilidad que el gobierno tiene de desplegar una comunicación de riesgo efectiva y que haga que las personas modifiquen su conducta a partir de los anuncios del propio gobierno. Yasna, ¿tienes más temas? Sí, es que a propósito de contradicciones es bien impactante que mientras llega esta cepa con más contagiosidad se está entregando un permiso para salir de vacaciones a las playas donde no se usa mascarilla. Es cierto, el vector aerosol que menciona Alejandra no está tan presente en el aire libre, pero en la playa hay una aglomeración que es brutal. Yo espero que esta nueva variante no sea una excusa para justificar o tener una coartada respecto de este tipo de desaciertos, porque se nos vienen mayores contagios, se nos viene una situación difícil y no es por esta nueva variante, es por un mal manejo de la que ya tenemos. Pero quiero referirme a otro virus, que es igualmente lacerante, que es mortal, y es el virus de la violencia machista. Algo que nos azotó durante el año que se fue, se cobró la vida de 56 mujeres, los números no dicen mucho, son 11 más que el año anterior, que el 2019. Un femicidio a la semana, ustedes lo trataron en el programa especial, pero esto nos está demostrando que la violencia contra la mujer está presente y es muy contagiosa, mata, pero además tiene vacuna. Ese es un virus que tiene vacuna, siempre lo ha tenido, y esa vacuna está a la mano. Esa vacuna es la responsabilidad de la justicia para decretar medidas cautelares a las mujeres agredidas que denuncian, medidas efectivas, porque la mayor parte de los femicidios corresponden a víctimas que ya habían denunciado. Esa vacuna es también la protección policial que requieren las víctimas. Supimos de una mujer que salió a la calle para denunciar el golpe de su pareja y la tomaron detenida por violar el toque de queda, ¿se acuerdan? Si es así de brutal. Junto con la pandemia, esta es otra pandemia. Y quiero aprovechar de mencionarla para celebrar, sí, no esto por supuesto, sino que la aprobación del aborto en Argentina, que también cerró un buen año en ese sentido, porque la penalización del aborto también es violencia machista, es una apropiación por el Estado del cuerpo de las mujeres.
En Chile tenemos recién una despenalización en 3 causales, así de restringido. Pero además con la facultad, no solo del personal de salud de objetar de conciencia por razones personales que están en su legítimo derecho, sino que de las instituciones, las corporaciones. Yo te objeto a ti por hacerte un aborto, como corporación. Eso es la objeción de conciencia no personal, sino que institucional. Eso también está presente en la ley que se aprobó en Argentina, sí, pero es sin expresión de causa. El tema de la objeción de conciencia institucional a mí me parece una cosa muy absurda, y además está toda la discusión respecto a aquellas instituciones que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, tienen acceso a fondos públicos, porque finalmente termina siendo una prestación de política pública, digamos, cualquier institución que reciba directa o indirectamente o tenga acceso a fondos públicos debería ser capaz de entregar la prestación y si no de derivar a la paciente. El problema es que en la derivación se puede producir una suerte de cadena de nunca acabar. Pero quería preguntarte y dejar abierta también la pregunta para el resto. Si efectivamente ustedes sienten que el avance de la legislación argentina, esto se discutió en 2018, se cayó en el Senado y ahora llega como promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, la presidenta del Senado es también la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, y finalmente se zanja en la Cámara Alta. ¿Ustedes creen que deja el terreno legislativamente, social o políticamente preparado para una discusión de esa línea en Chile? Tenemos Tribunal Constitucional en Chile. Y recordemos que cuando se aprobó la despenalización en 3 causales era con objeción de conciencia individual, no institucional. Y decía no. Y el Tribunal Constitucional sacó el no. Por eso tenemos esa objeción. Entonces, es difícil mientras haya antigua Constitución que esto pueda prosperar. Lo que sí prospera es una cultura de sensibilización respecto de las mujeres como sujetos de derecho que tienen la libertad de decidir sobre sus cuerpos. Si estamos hablando de algo tan elemental como eso, limitado supuestamente por una vida humana que en las primeras semanas de gestación es vida celular. En Argentina se aprobó no con causales, sino que sin expresión de causa. La única restricción es, por supuesto, la objeción de conciencia, que no es una restricción, es otra libertad personal de la salud, y el plazo de que sean las primeras semanas. Argentina se une a 5 países, solo en Latinoamérica, que tienen esta legislación. Correcto. Las Guyanas, Guyana Francesa, Cuba, Uruguay, Puerto Rico. Y algunos estados de México, como el Estado de México, Ciudad de México. Ojalá que Chile sea el siguiente. Así es. No sé, yo no sé si va a hablar Alejandra o hablo yo, no sé. Alejandra, habla nomás. Mirna, ¿sí? Ya estás hablando. Ya que estoy hablando. No, ya que estoy hablando. No, o sea, de todas maneras, de Yasna, recoger lo que tú señalas, no es el minuto para hablar de temas personales. Yo tuve un embarazo incompatible con la vida y el Estado de Chile, esto ocurrió hace muchos años, me obligó a llegar hasta el final. Un embarazo incompatible con la vida. No estamos hablando de que es parte de las causales que hoy día, o sea, ha costado mucho, pero bueno, lo que yo siempre le digo, sobre todo a mis hijas mujeres, somos nosotras, las generaciones anteriores, las que empujamos, ustedes siguen empujando para evitar efectivamente esta violencia, que también es una forma de ejercer violencia. Pero dicho todo eso, yo quiero hablar de otra violencia, que es la que ocurrió esta semana, que me parece que es importante, cuando vemos que una joven de 15 años va a comprar y vuelve a su casa y queda en medio de una balacera en la Pintana, y como consecuencia de aquello muere, como 2 niñitos de 8 años que tipos desconocidos empiezan a disparar desde un auto contra la casa donde estos niñitos están, quedan heridos, afortunadamente no mueren, o de un señor que, víctima de un portonazo, llegando a su casa, lo matan. ¿Por qué? Porque esto hay que vincularlo con el proyecto de ley del gobierno, ¿no es cierto?, contra el crimen organizado, y creo que es importante porque además no olvidemos la semana anterior a la semana que pasó, a esta semana que estamos dejando, que son estas balaceras en plena plaza de Maipú. Entonces, yo quisiera solamente poner algunos puntos acá. ¿Contra quiénes estamos combatiendo? O sea, cuando hablamos de esta ley que fortalece o que, digamos, hace más, severas las penas contra el crimen organizado. ¿Qué es lo que hay en Chile?
¿Es crimen organizado o es narcotráfico? ¿Por qué digo esto? Porque si es narcotráfico, que es lo que algunos expertos señalan que es el gran tema, estas aumentos de penalidades, hablemoslo así, ya están contenidas en la ley respectiva, incluyendo asociación ilícita, incluyendo agentes encubiertos, etcétera. Pero sobre todo lo planteo porque yo siento que efectivamente en Chile tenemos una pulsión, pero particularmente la clase política, a creer que con una ley vamos a resolver temas tan de fondo, ¿no? Y quiero señalar que en este país hay más de 350.000 niños, niñas y adolescentes que no van al colegio. No es porque la pandemia, no es porque no tienen clase, no, es que no están en el sistema escolar. Esa deserción es lo que hace que muchos de estos niños que viven en zonas tremendamente vulneradas y vulnerables, donde la violencia es pan de cada día, sean pasto fértil para los que se llaman estos famosos soldados, ¿verdad? Cuando el Estado deja de entrar en estos territorios abandonados por el Estado, cuando esa misma policía, que es la llamada a tener el control del orden público, no entra a esos territorios, estamos generando el espacio perfecto, digamos, para que nos podamos abrir hacia una realidad que ya vive en otros países de la región. México es un ejemplo que se nos viene obviamente a la cabeza porque es quizás el país de la región de América Latina más golpeado por el narcotráfico. Entonces yo diría que antes de hablar de leyes, que está muy bien, discutamos todas las leyes que quieran, pero si no abordamos lo que pasa en nuestros barrios marginados, con un Estado que no interviene, con una policía que no se atreve a entrar, cuando tienes narcotraficantes que empiezan a reemplazar la labor del Estado, cuando tienes barrios donde no hay ni siquiera una cancha de fútbol, donde los cabros chicos puedan ir a jugar y felices, ¿no? Y tener una piscina municipal buena, que esté al alcance de todos. Entonces, que no nos extrañe que si no logramos intervenir desde ahí, esto, más allá de una ley, se va a seguir profundizando. Pero ahí el gobierno se equivocó esta semana y también el Parlamento, porque en vez de entrar en la intervención a la que tú haces mención, con esta suerte de radiografía social, que está absolutamente indexado a cualquier tipo de desarrollo del crimen organizado, el presidente y el Parlamento entran en una suerte de fuego cruzado, buscando responsabilidades de por qué la agenda de seguridad del gobierno no había avanzado. Los 11 proyectos de ley, entre ellos la ley de control de armas, que lleva bastante tiempo, hubo un acuerdo transversal el 2018, el gobierno quería contar con algún registro balístico, entre otras muchas cosas, y se generó ahí una suerte de discusión política de algo donde la verdad que la política queda en un segundo plano. Debería tener un enfoque, y ahí el ministro Delgado, desde su corazón de alcalde, digamos, intervino durante la semana, pero en vez de poner el acento ahí, de decir efectivamente estamos ante un problema, que hay que hacer una intervención integral, el presidente dijo, hago un llamado al Congreso a que acelere la tramitación de estos proyectos, y del Congreso se defendieron como gato a espalda, digamos, y eso lo único que hace es tirar la pelota para otra cancha. Alejandra Matus. Bueno, todo eso me parece a mí distracción de los problemas graves y serios que tenemos. Hablando de muertes, no quiero, digamos, en este primer programa del año, dejar de hablar de las 22.000 personas, casi 22.000 personas, que perdieron la vida por el COVID-19. Son 22.000 personas que si no se hubieran infectado, no hubieran muerto en ese minuto. Tal vez algunas de ellas, por su estado de salud deteriorado, habrían muerto de todas maneras, pero no sabemos cuándo. Y esas muertes se llaman muertes evitables, se llaman muertes de una mala política pública. Efectivamente, ningún país ha podido reducir las muertes COVID a cero, y es una meta, digamos, imposible, pero sí es una meta posible reducir ese número de muertes lo máximo posible. Y para reducir los números de muertes de COVID hay que aplicar políticas integrales, tal como se ha visto en los países que han logrado mantener los números de fallecimientos bajos a pesar de sufrir también la pandemia. Se llama comunicación de riesgo, como hablábamos hace un rato, se llama políticas socioeconómicas. Hay que decir que además esas 22.000 muertes son fundamentalmente de sectores populares, por eso nuestros medios de comunicación y políticos acostumbrados a mirarse el ombligo, no
parecen no haber reparado en ellos. 22.000 muertes en Chile es como el 20% de las muertes que se producen anualmente. Es una cifra sin precedentes, por lo menos en los últimos 100 años, y sin embargo seguimos como si nada. Preocupado el gobierno de hacer gallitos con el Congreso, el Senado, o el Senado ofendido. No me parece que sean los problemas que están al centro de las preocupaciones. Y son 22.000 muertes cuyos nombres, cuyos rostros, cuyas vidas no conocemos, ignoramos, pero que han dejado huella en las familias que los han perdido. Hay familias que han sufrido más de una muerte. Hay muertes de jóvenes, hay muertes de niños, hay muertes de médicos, hay muertes de técnicos paramédicos, de personas que han estado tratando de combatir y de proteger la vida de todos nosotros. Y yo creo que esas muertes evitables ameritan urgente hacerse cargo del problema del COVID, y no es hacer planes comunicacionales baratos mostrando una vacuna que todavía está lejos de masificarse. Eso. Nuestros respetos para cada una de esas personas y sus familias. Vamos a una pausa y estamos de vuelta para conversar del tema COVID y más con la doctora Caterina Ferrecho, que dialoga con el panel. Podríamos decirte que llevan 24 años en el mercado del manejo de plagas, que crearon el programa 3E Evoluciona Eliminando Ecológicamente, un programa que educa a los clientes para que en conjunto logren mantener sus espacios libres de plagas, virus y bacterias. Podrían decirte mucho más, pero lo más importante es que están aquí para ayudarte. Se trata de Fulpi, manejo integrado de plagas. Puedes tener más información en la página fulpi.cl. También está junto a nosotros esta noche Mora Pavich Odontología, que nunca dejó de atender en pandemia. La vocación de servicio de un equipo comprometido los mantuvo atendiendo urgencias y necesidades dentales impostergables de miles de pacientes. Tomaron todas las medidas de seguridad, basaron esas decisiones en evidencia científica y normativa, fueron un pequeño aporte al sistema de salud, y ahora más que nunca los invita a retomar sus tratamientos dentales con todos los estándares de seguridad. Ingresa a morapavich.cl y podrás agendar tu próxima cita. Si tienes dudas, puedes consultar al teléfono 226-569060. Gracias, Mora Pavich Odontología. Vamos a nuestra primera entrevista de este primer programa de la temporada 2021 y en nuestro nuevo horario, ¿no? Todos los días domingo a las 10 de la noche por las pantallas de la red. Estamos junto a la doctora Caterina Ferrecho. Ella se ha dedicado, digamos, a trabajar en conjunto con el resto de profesionales en la mesa que asesora al gobierno en materia de pandemia. Conoce muy bien las implicancias de la política pública que se ha puesto a disposición, ¿no?, del público en materia de control sanitario. Doctora, muchísimas gracias por estar junto a nosotros esta noche. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches a todos. Feliz año. Feliz año para usted también, por supuesto. Muchas gracias por esta entrevista. Me gustaría partir preguntándole por la variante británica. Es como la pregunta obligada. Si se podría efectivamente haber evitado esta consecuencia con fronteras totalmente cerradas, y si existe la posibilidad que hoy día haya más pacientes que porten esta cepa en el país, considerando que la persona que venía desde Dubái fue controlada de forma aleatoria. Es decir, ¿podrían haber entrado más pasajeros portando la cepa en estricto rigor o no? Sí. Bueno, lo primero, decirte que este virus ha estado mutando desde que salió, antes de salir de Wuhan. Así que el tema es que el único país que ha mantenido una vigilancia activa y alta del 10% de la cepa ha sido el Reino Unido. Y por lo tanto, el resto del mundo no iba a ser capaz de detectar un cambio de este tipo con el bajo muestreo que tenía, entre los cuales nos incluíamos nosotros. Cuando hubo la primera cepa que ellos publicaron en agosto, ya se veía que había cambiado bastante y que era más transmisible, pero no alarmó a mucha gente porque fue un estudio muy grande y mostraron que no aumentaba la mortalidad, o sea que en la práctica solo era un poco más transmisible.
Y en ese momento nosotros como consejo invitamos al Instituto de Salud Pública y empezamos a conversar de la necesidad de intensificar la vigilancia genómica en Chile. Pero no alcanzamos y se produjo la nueva mutación, que es más grave que la anterior porque son 14 mutaciones en el gen S, que es el gen, esta es la proteína que se mete, por la cual él entra a nuestras células. Y esta en realidad ellos fueron los primeros, los ingleses, en detectarla porque tienen esta vigilancia masiva. Y entonces la respuesta a tu pregunta es, difícilmente le íbamos a detectar nosotros porque no tenemos un sistema de vigilancia ni de cerca lo que tienen ellos. Y dos, si hubiéramos tenido las fronteras cerradas no habría entrado. O sea, eso es así. Al abrir las fronteras, por suerte se aceptó nuestra recomendación de un muestreo aleatorio que demostró que no eran tan inofensivos como algunos creían los que venían de Europa o de Estados Unidos. Y apareció esta persona y como es de sentido común el hecho que hayamos encontrado una en esta situación aleatoria, lo más probable es que sí han entrado otras que no pescamos. No hay ninguna razón para pensar que esta va a ser la única. Ale. Eso sería... Doctora, usted ha sido parte de este Consejo Asesor y hemos sabido durante el año de múltiples ocasiones en que el gobierno ha desestimado los consejos de su consejo. ¿Qué frustraciones tiene usted o cuáles son las principales frustraciones de políticas que fueron recomendadas por el Consejo y no fueron escuchadas a tiempo por el gobierno? Bueno, a lo largo del año ha ido de menos a más, diría yo. Las primeras recomendaciones nuestras eran cuando llegó la enfermedad a Chile, llegó por el aeropuerto, llegó por Pudahuel, llegó por visitantes, gente que volvía de sus vacaciones en marzo. En ese momento nosotros recomendamos aislar de inmediato, un poco como hicieron los chinos y como han hecho en muchos países asiáticos y también muchos países que están más alejados, como Australia, que pueden contenerlo 100% si eres muy agresivo en la llegada. Y esa oportunidad, ese enfrentamiento de no dejar que entre a Chile, no se hizo. Y eso es una gran frustración porque eso permitió que el virus entrara masivamente finalmente al país. Entonces, el énfasis todos los primeros meses de pandemia estuvieron más bien en recibir a los enfermos en el hospital y no parar la entrada del virus. Esa es mi principal frustración. Después, como le digo, yo creo que he ido de menos a más, porque en la medida en que nos dimos cuenta que, claro, podíamos atender a los pacientes, pero a costa de cerrar totalmente los hospitales, de no poder atender prácticamente a ningún otro caso grave que no fuera COVID, que por lo tanto los cánceres, las enfermedades cardiovasculares han ido avanzando sin tratamiento. El costo no lo vamos a ver todavía, de no haber parado la infección. Entonces, en este momento yo diría que la actitud ha cambiado mucho en la autoridad, en el sentido de estar mucho más disponibles a lo que es la contención del virus y no solo a poner ventiladores en los hospitales. Pero doctora, perdón, hasta hace un par de semanas atrás la propia presidenta del Colegio Médico recomendaba el cierre de fronteras y el gobierno lo desestima, y hasta solo minutos antes de confirmarse la cepa británica en Chile, el propio canciller Alamán decía que no había problemas con mantener el aeropuerto abierto. Así que desde esa óptica la verdad es que el gobierno se ve bien poco receptivo. Sí, mira, estas son como... Nosotros hicimos, cuando se empezó la discusión, nosotros hicimos una recomendación de no abrir las fronteras y todas las consideraciones eran que estábamos en este momento con los casos en ascenso. Después de haber tenido una baja empezamos a ascender, era el momento más inoportuno.
por nuestra propia falta de contención de la pandemia, pero además porque el resto de los países ustedes vieron cómo iba para arriba. Ahora ya entendemos que parte de este aumento explosivo puede haber sido por esta nueva cepa, que probablemente ha estado por toda Europa. Pero sin embargo, por ejemplo, yo creo que esta postura nuestra, que fue súper discutida, súper dura, súper así como convencidos nosotros que no convenía, logramos que se armara un sistema de vigilancia y logramos que se hiciera el muestreo aleatorio. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan, yo digo, bueno, por lo menos logramos detectar esto. Desde un punto de vista, claro, desde un punto cero a algo es mejor que cero, pero no estamos en la situación ideal, me imagino, desde el punto de vista de contención, ¿o usted está conforme con la política? No estamos en lo ideal. No, para nada. No estamos en lo ideal. O sea, estamos preocupados, de hecho, porque si tú miras, no hemos logrado bajar la infección. O sea, seguimos con mucha infección y las únicas bajas que se ven son en los días pre-fiesta, que las personas, aunque sientan síntomas, deciden ir a consultar. Eso ha pasado siempre en Chile. Entonces no hay que engañarse cuando uno ve una pequeña baja justo antes de las fiestas. Claro. Después de las fiestas va a venir el rebote. Doctora, yo quisiera preguntarle a propósito de las frustraciones que usted admite haber tenido, si la siente o la sintió el día miércoles. Ya supimos que una semana antes había ingresado esta nueva variante del coronavirus y el gobierno anuncia que a partir del 4 de enero se va a poder salir de Santiago o de cualquier región en fase 2 para ir a segundas viviendas, a la playa, al campo, a lo que sea, donde también hemos visto aglomeraciones relevantes. Entonces, ¿qué coherencia hay? ¿Les consultaron a ustedes acerca de esa medida? Bueno, es que el tema es bien complicado, porque es como el balance entre que las personas llevan un año encerradas y con los calores que hay ahora, entonces uno como que no tiene cómo mantiene a la gente sin salir con todo lo que se ha acumulado de tensión, de agotamiento. Y lo otro también, cuán eficaz va a ser el que no salgan y finalmente quiénes van a ser los que no van a poder salir. Entonces ahí es donde a uno le entra la duda de si la gente que más necesita salir porque ha estado en casas pequeñas, hacinados a veces, con calor, va a ser a lo mejor la que va a tener más dificultades si uno no les permite que puedan salir. Entonces un poco se discutió con el Consejo lo difícil que era, lo discutimos muy rápido, en media hora yo creo. En una hora nomás. El tema de cómo se iba a manejar esto. Entonces, la idea es que permitir que la gente se mueva, pero montar una vigilancia epidemiológica súper fuerte, mantener los muestreos aleatorios, idealmente traer un test de antígeno, que sea un test rápido, que uno y no invasivo, o sea, que no requiera tórula nasofaringe, sino que se puede hacer en la fosa nasal, que se puede hacer ahí, se para y la persona inmediatamente, en 15 minutos tiene el resultado y tú lo puedes devolver y no puedes seguir. O sea, igual van a tener que tener restricciones en el sentido de que tienen que hacer tienen que tener un salvoconducto y van a ver esta muestreo aleatorio. También lo otro es que se tiene que hacer un sistema de control en las playas, se van a mantener los negocios cerrados, hay una serie de otras restricciones como mantener los toques de queda. Entonces, en el fondo es que la gente puede salir a tomar aire, que puede salir a caminar en la playa, pero que no puede haber aglomeraciones en los lugares de veraneo. Sí, yo creo que es un tremendo desafío. Sí, doctora Ferrecho, no sé si quedó claro, pero usted había dado otra entrevista el 10 de diciembre, donde usted adelantaba esto, de lo que iba a venir. Y usted en esa entrevista señala que cuando el ministro París y la autoridad sanitaria decide pasar a fase 2 a la región metropolitana, el comité COVID-19 no fue consultado al respecto. ¿En este caso fueron consultados?
Sí, en este caso la subsecretaria nos consultó cómo veíamos, cómo se podía manejar este problema, pero con la decisión bastante ya tomada de que se iba a permitir la apertura en las vacaciones. Perfecto. Por lo tanto, más bien nos concentramos en cómo podríamos controlar al máximo los riesgos si es que se va a permitir la salida. Doctora Ferrecho, respecto de la vacuna, que naturalmente es un tema tremendamente importante, no solo porque ha llegado parte de lo que ha sido la inoculación a través de la vacuna Pfizer, sino porque esta semana también se aprobó la AstraZeneca Oxford, que tiene una particularidad y es que es más fácil la logística y es más barata, tengo entendido. Pero yo quisiera que usted nos ayudara a entender en lo concreto y real, ¿cuándo diría usted que la población chilena va a estar con una inmunidad en el sentido de va a estar vacunada como para que todos digamos, ya, ok, pasamos a una etapa siguiente de inmunidad de rebaño, ¿verdad? En que nos podamos, comillas, relajar un poco más? ¿De qué plazos estamos hablando, doctora? Bueno, yo creo que tenemos que pensar en unos 6 meses, mayo, por ahí. Mayo, junio, porque no basta con que estén vacunados una parte de la población, tiene que haber un porcentaje cada vez, ahora siendo el virus más transmisible, uno debería esperar que cerca del 80 hasta 90% sea necesario de vacunar. Ahora, doctora, y esa vacuna, o las vacunas, entendemos que sí favorecen, o sea, que sí son efectivas incluso con esta variante, pero quiero agregarle una pregunta, por favor, para este punto que ha sido súper complejo. Hay un sector no menor de chilenos y chilenas que no se quiere vacunar, que tiene una tremenda incerteza, que no le cree simplemente a la vacuna, o incluso teorías conspirativas que señalan, digamos, varias otras razones, digamos, para no vacunarse. ¿Qué responde usted frente a eso? Mira, acá yo creo que la realidad va a responder por sí misma. Porque lo que va a pasar es que los países más ricos, más desarrollados, van a estar vacunados antes que nosotros. Y entonces lo que va a empezar a pasar es que todos vamos a empezar a querer estar vacunados. Y ahí se van a dar cuenta que de repente no le alcanza la vacuna para todos, porque va a haber una prioridad y van a partir de los adultos mayores, los enfermos crónicos, el personal de salud. Ya, pero en todo caso, pero es segura. Lo que pasa es que, para cerrar ese punto, ¿es segura la vacuna? Porque la gente cree que no es segura. La gente que, digamos, un sector, digamos, no un porcentaje de la población, tiene miedo, por último. ¿Qué le diría usted a ese grupo de personas? No, mira, yo encuentro que estas vacunas van a ser más seguras de las vacunas habituales, porque se le ha puesto una cantidad de recursos y una cantidad de controles que no se le pone a un desarrollo de un laboratorio solo que está trabajando. Acá, por ejemplo, esta vacuna Pfizer, la vacuna AstraZeneca, son vacunas que han tenido financiamiento de otros gobiernos, de Estados Unidos, de Alemania, Inglaterra, y universidades, y están todos mirando el proceso. Entonces no es como una compañía sola que está haciendo la vacuna. Eso es una cosa. Y lo otro, que por un lado tenemos vacunas súper modernas, como la de Pfizer y Moderna, y otras que son muy conocidas, como las vacunas de Sinovac, donde tú la CoronaVac. La China. La China, es que hay 3 Chinas. La China, la que estamos evaluando acá en la Católica, la de CoronaVac, es una compañía que produce un montón de otras vacunas con el mismo sistema. Entonces, es un tema muy conocido. Entonces, acá hay un balance. Las vacunas conocidas te dan más tranquilidad, pero también tienen la gracia de que van contra toda la bacteria, así que aunque mute un pedazo, probablemente van a seguir siendo eficaces, pero son menos potentes que las vacunas nuevas. Entonces, bueno, ahí hay un balance. Claro. Yo personalmente me voy a poner la primera que me ofrezcan.
porque da lo mismo. Doctora, bueno, total yo creo confianza. que aquí todos nos ofrecemos para vacunarnos, pero quería preguntarle sobre la vacuna Pfizer, que es la que ha llegado a Chile una pequeña cantidad para lo que se necesita. El ISP informó en estos días que, no recuerdo el número, me parece que eran 10, pero 10 personas, funcionarios del sistema de salud presentaron reacciones adversas y 3 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. Obviamente que esa información que podría ser utilizada por la gente antivacuna. ¿Qué resguardos hay que tener para vacunarse? ¿Se tomaron todos los resguardos en estos casos? ¿A qué podría deberse esta reacción adversa y cómo debemos interpretarla? Oye, lamentablemente no tengo información del detalle de lo que me estás contando. Bueno, es información del Instituto de Salud Pública, bueno, si no la tiene, pero no es información de redes, es información que apareció públicamente, incluso fue mencionada por el ministro de Salud en su informe. Voy a averiguar, ¿verdad? En otro y la otra parte de mi pregunta, es ¿cuál es la fuente de su optimismo de que tengamos vacuna masivamente en mayo? En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que recién para septiembre va a estar la población lo suficientemente vacunada, y digamos que Estados Unidos está en las primeras listas de provisión de vacunas. ¿Por qué a Chile llegaría antes en cantidad suficiente? Bueno, no es tanto, el tema no es tanto que te llegue la vacuna, sino que tengas la infraestructura para colocarla y distribuirla. Claro. Y nosotros tenemos un sistema mucho mejor que los Estados Unidos. Eso sí. El sistema de vacunas chileno es de lujo. Recorre todo el país. Por ejemplo, te puedes vacunar en una posta rural. Porque ellos, si tú me das tu root, ellos saben qué vacuna te toca, si te vacunaste o no te vacunaste. Es uno de los mejores sistemas que tenemos, público y privado unidos. O sea, tú no te puedes vacunar 2 veces porque se sabe. Y entonces eso te da una garantía que apenas llegue la vacuna en Chile se va a distribuir, sobre todo si es una vacuna como la de Sinovac, que no necesita esas temperaturas, sino que los refrigeradores. Piensa que tenemos una red de bancos de vacunación en todo Chile, con cadena de frío, con todo lo necesario. Sí, pero y eso es lo que te da la garantía de que llegando la vacuna se va a poder distribuir bien. Sí, tenemos que ir a la pausa, pero Yanna, si quieres plantearle una última pregunta. Sí, es que esta capacidad instalada lujosa de inocular masivamente es conocida y es ampliamente reconocida, pero la pregunta es: esas vacunas que hemos realizado, la influenza, por ejemplo, se focalizan en grupos de riesgo, adultos mayores, por ejemplo. Tienen una cobertura del 30, 40, hasta el 50%. Con esta vacuna necesitamos el 80%. Entonces, ¿ese lujo da ese ancho? Bueno, yo lo que recuerdo es que este año llegamos a niveles cercanos al 80% con la vacuna influenza, justamente porque ¿te acuerdas que al principio se decía que podía proteger de alguna manera contra el COVID? Entonces se logró los niveles más altos históricos de vacunación. No estoy segura de la cifra, pero me suena que era como 80%. La gente va a reaccionar distinto porque esta pandemia nos tiene a todos súper cansados. Claro. Y sabiendo que viene una cepa más infectante, yo creo que queremos cualquier vacuna. Bien, pues doctora Caterina Ferrecho, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche de día 3 de enero. Que tenga un excelente año y gracias por la entrevista. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Está con nosotros el precandidato, exdiputado, expresidente de RN, exministro, no sé, me falta algo, ex jefe de gabinete municipal. Presidente de Renovación Nacional. También lo dije. También. Futuro candidato. Futuro... Y el futuro ex carabinero. Ex carabinero. Sí. Un futuro prominente puede que tenga don Mario Desbordes. Ya está con nosotros aquí para conversar de todo con este panel.
¿Sabías que Mora Pavich Odontología nunca dejó de atender en pandemia? La vocación de servicio de un equipo comprometido los mantuvo atendiendo las urgencias y necesidades dentales impostergables de miles de pacientes. Tomaron todas las medidas de seguridad basadas en evidencia científica y normativa, fueron un pequeño aporte al sistema de salud. Ahora más que nunca los invita a retomar sus tratamientos dentales con los mejores estándares de seguridad. Ingresa a morapavich.cl o puedes también despejar tus dudas llamando al 226-5690-60. Gracias, Mora Pavich Odontología. Bueno, estamos con don Mario Desbordes, que nos acompaña en el programa para conversar con el panel, Mirna Yasna Levín y también Alejandra Matus. Mario, espero que tenga un buen año. ¿Ah? Que tengamos todos un buen año. Fue difícil el 2020 para el mundo entero. Así que, sí, pues, buenas noches. Buena energía. Bueno, vamos a partir con la entrevista. Iba a partir por temas vinculados a la campaña y temas más políticos, pero la verdad que revisando declaraciones suyas de... ¿Qué dije? Hoy, dijo algo que me llamó muchísimo la atención, y que tiene que ver con la tenencia de armas. Sí, entendiendo que venimos de varios días de esquemas delictuales bien complejos, digamos, con balaceras, en fin. Y usted dice lo siguiente: defiendo el derecho de un ciudadano honesto que pasa los controles psiquiátricos, que cumple todos los requisitos para que en su casa tenga un arma de fuego si cree que está en condiciones. Bueno, usted fue carabinero, cuenta en esta entrevista que además tiene dos armas, que las sabe utilizar, que la ciudadanía tiene que comprender que tener un arma es demasiado delicado, pero que evidentemente reivindica el derecho a que una persona pueda tener un arma, y pone el contrapunto a un proyecto de la Fundación Chile 21 que pretende limitar el acceso de armas por parte de particulares. A mí me sonó bien de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué quiere que le diga? No sé si le gustaría explicar esas declaraciones. Me preguntaron el viernes en una entrevista en la mañana. Exacto. Lo primero, la Asociación del Rifle es años luz de lo que yo estoy planteando. No, se lo digo como broma, pero básicamente uno en un país que la política pública debería ir o debería apuntar a disminuir la circulación de armamento. Sí, somos uno de los países con más restricciones en América Latina y me parece correcto. Esta historia de que, y me lo decía Matías también Walker el viernes, yo lo respeto mucho, y la propuesta de Chile 21 también la respeto mucho, no estoy de acuerdo, ¿no? De que las armas de fuego que están siendo utilizadas para cometer delitos han sido robadas a particulares que las tenían en su casa debidamente inscritas. Eso no es cierto. El 99% de las armas de fuego utilizadas en delitos por el narco, por los que te hacen encerrona, son compradas en el mercado negro. Los particulares no tienen acceso a las armas que están usando los narcos hoy día, una subametralladora, armas que están adaptadas. Este fusil automático que aparece hace 3 o 4 meses atrás en la Araucanía, no es cierto que sean de particulares. O sea, eso primero hay que descartarlo. Lo otro es, señalé que hay que, con todas las restricciones, el año 2015 se ajustó mucho a la ley. Se exige un examen psiquiátrico bien estricto. Carabineros tiene que ir a tu casa y verificar dónde guardas el arma. Tienes que tener un lugar adecuado, con las medidas de seguridad correctas. Yo te agregaría aumentar la sanción para el porte ilegal de armas. ¿Qué significa eso? Que una persona que tiene un arma inscrita debidamente en su casa y la saca, la porta sin autorización, yo creo que la sanción debe ser mucho mayor que la que hay hoy día, que es bastante baja. Desincentivar el uso de armas de fuego por la vía de aumentar las penas no ha dado mucho resultado. Ahora, pero la ley de control de armas duerme hace 13 años en el Congreso. No, está avanzando bastante. La subsecretaria Martorell... Pero se llegó a un acuerdo en 2018, un acuerdo que fue parte de una agenda de seguridad que hoy día, digamos, no tiene plazo de convertirse en ley. No, está avanzando bastante. Este año ha avanzado en el Congreso, el 2020, avanzó bastante en el Congreso y creo que va a ser ley ahora, el año 2021. Yo creo que es avanzado suficiente. Ahora, vuelvo a insistir, me limito a decir que aquella persona que es consciente de los riesgos de tener un arma de fuego, habiendo pasado todos los exámenes, todas las pruebas, yo le agregaría más cosas, porque ya no está establecida la obligación de una prueba práctica. Tú no tienes que demostrar que sabes usar el arma. Basta y sobra con dar una prueba teórica en donde describes el arma y te hacen preguntas. Yo acabo de darla de nuevo. Yo creo que hay que agregar una prueba en donde la persona pruebe el arma, la dispare, demuestre ante una persona habilitada para certificar de esto que sí lo hizo bien. Agregar más cosas, pero de ahí a la propuesta de no más armas en manos de particulares,
Yo creo que el problema no está ahí. O sea, usted dice que un arma debidamente inscrita no puede llegar en un escenario posible a las manos de una banda criminal. Sí puede llegar, pero no es cierto esta tesis, esta idea de que las armas que usan los delincuentes son producto de robos en casas de personas naturales que tienen su arma en la casa. Eso no es efectivo. Que no es lo que dice Chile 21. La estadística demuestra otra cosa. Estadística con fuente... Poder Judicial, está por transparencia. ¿No? Como diputado de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la Defensa, pedimos la información en su minuto. Porque teníamos la idea de que las armas se las estaban robando a los particulares. Había un dato, y más que se las estuvieran robando a los particulares, la información que había y se está investigando todavía es que los narcos le encargan a una persona que compre un arma, la dé por perdida y se la entrega al narco. Ese punto está siendo investigado y por eso es necesario establecer más restricciones para adquirir el arma, pero de ahí a prohibirle a una persona que adquiere un arma, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero entrar en ese punto, pero antes, ¿usted tiene 2 armas en su casa? ¿Es así? Tengo 4 armas. 4, ¿las ha usado alguna vez? Varias veces. ¿En qué circunstancias? En el polígono, disparo en los polígonos. Pero pregunto, en relación a una situación delictual, por ejemplo, ¿jamás le ha tocado algo así? Dios no me ha tocado. Como carabinero sí disparé. Pero lo haría, digamos, claro, usted tiene instrucción. Cuando fui carabinero disparé, me dispararon, herí personas. Pero usted le diría a la gente que se armara para teniendo todos estos resguardos que usted señala, para protegerse de la delincuencia. No, yo no estoy haciendo un llamado a armarse. La pregunta era si yo estoy de acuerdo en no permitir que los particulares tengan armas de fuego. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Yo le hago el llamado a la ciudadanía a no armarse si no está consciente de lo que significa un arma de fuego en la casa. ¿Para qué uno tendría un arma de fuego? De defensa personal, para eso. Pero por eso. Pero para combatir la delincuencia. No. La delincuencia dentro de tu casa. No, por supuesto. Y también se usan para deportivas. Hay mucha gente que va al polígono cada cierto tiempo y dispara su arma, la tiene que llevar desarmada, la tiene que llevar en un lugar distinto, ¿no? Para asegurarte que no sea la excusa para andar portando un arma de fuego. En Chile hay miles de armas inscritas y hay que fiscalizar más eso también, no hay duda. Y si alguien tiene temor por el arma que tiene en su casa, entréguela a la autoridad, destrúyala. Es muy delicado tener arma de fuego. No se instruye bien a la gente. No es lo mismo un revólver que una pistola en términos de seguridad, por ejemplo. Por lo mismo, quiero entrar en un tema que yo creo que es súper interesante para entender de dónde viene finalmente el arma que ocupa fundamentalmente el narcotráfico. Y usted sabe, y esto usted lo ha contestado muchas veces, lo ha hecho el propio comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, cuando se acuerda que en este audio que se filtra en el año 2018, él dice: tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas al crimen organizado. Él después se desdijo a lo Michael Jackson, no importa, pero la pregunta es, cuando usted asume como ministro de Defensa, primero, ¿con qué se encontró? ¿Se hizo una investigación al respecto? ¿De dónde salen las armas? Esto es un año antes de que yo fuera ministro, se hizo una investigación en ese minuto y hay investigaciones en curso hoy día por armas sustraídas en cuarteles policiales, por armas sustraídas en cuarteles militares que han sido sustraídas del cuartel y vendidas a delincuentes o incluso a particulares, porque no está 100% claro en toda la ocasión. ¿Qué nivel de robo estamos hablando? Bajo en cantidad de armas respecto a lo que aparece todos los meses en manos de narcotraficantes, de lo que uno ve en las imágenes cuando se lucen en los narcofunerales, cuando los muestran, ¿no es cierto?, disparando al aire de manera profusa. Ninguna de esas armas, porque uno ve los modelos, ve los tipos, no son armas que están hoy día en vitrina en una armería. Pero ¿cómo entran estas armas al país? Porque, ¿sabes? Se lo pregunto sobre todo porque recordemos que el año 2019 el presidente Piñera firma este decreto para que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía en el resguardo de la frontera, sobre todo del norte, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo entran? Es muy fácil. Primero, no entran por el norte, lo más probable es que entren por pasos habilitados de frentón. Frontera porosa, ¿cómo se llama? No, la frontera normal. La frontera porosa es aquella en donde hay una serie de pasos habilitados, no fiscalizados o no habilitados. Eso es poroso, porque no tienes control sobre los pasos. ¿Y usted dice que ahí está la fuente principal de ingreso? No, pasan entre medio. Hoy día el control que tú haces en aduanas, el que haces en la frontera, está orientado al narcotráfico, fundamentalmente, y al contrabando. Entonces, revisas la carga del camión, los perros, la aduana, etcétera, todo orientado al narco, a la marihuana, a la pasta base, a la cocaína, y lo que olfatean ellos es eso. Una pistola, ¿qué es? Polímero y fierro. Que dentro de un camión, entre medio de los fierros de un camión, es indetectable porque no es detectable con los escáneres. El perro no está pensando en eso. Si tú
adiestras perros para detectar pólvora, probablemente, y hay obviamente los detectores de explosivos, pudieras empezar a detectar al menos la munición. La munición. No necesariamente el arma, porque si el arma no ha sido disparada nunca, no tiene rastros de pólvora y por lo tanto es muy fácil entrar un arma de fuego en la frontera terrestre. La aérea, por supuesto, es distinto porque tú pasas por otro tipo de equipos. Ahora, el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías es solo en el norte, el decreto 265, es solo apoyo tecnológico. Las Fuerzas Armadas no fiscalizan gente en la frontera, no detienen gente en la frontera, aún ante delito flagrante. Lo conversé con el Contralor antes de dejar el cargo para que extendiéramos el 265 y que permitamos que nuestras Fuerzas Armadas, en caso de delito flagrante, puedan intervenir de manera expresa, porque ante delito flagrante cualquier ciudadano puede intervenir. La cosa es que esté expresamente señalado, que además, aunque esté la norma general, le decimos a las Fuerzas Armadas, bueno, puede colaborar en el contrabando. Mario, pero no quiero dejar de aprovechar justamente su paso por el Ministerio de Defensa. Yo tengo entendido que usted quería ser ministro de Defensa, que era un sueño que usted tenía ya. Si no era así... Eso es lo que a mí me soplaron. No lo pensaba ahora, digamos. Ya, pero me lo soplaron que usted tenía esas ganas. Usted asume el 28 de julio en medio de una situación interna en su partido bastante compleja. Usted tenía ahí una situación con su, digamos, camarada de partido, actual ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, y todo el mundo político habló de que aquí se había desactivado, ¿no es cierto?, esta tensión entre ustedes dos, vía ponerlo a usted en el Ministerio de Defensa y darle a Andrés Alamán la Cancillería. Pero usted duró apenas 5 meses. Entonces, yo quiero saber, usted cuando entra al ministerio, ¿usted sabía que iba a renunciar? No. ¿Le parece que le ayuda, es sano para un ministerio que además enfrentó un caso de corrupción tan grande como el Milico Gate y que ha tenido que enfrentar otros temas, el que un ministro dure tan poco en el cargo? Lo primero, si fuera por conveniencia, me quedo de diputado porque esa semana había liderado el primer 10%. Y en las encuestas estaba subiendo como espuma. Porque había liderado, era el rostro del 10%. No puedo decirle que no al presidente. No le puedo decir que no por varias razones. Porque estábamos en crisis, el presidente me pide que sea ministro de Defensa. Entre otras cosas me dice, necesitamos enfrentar con responsabilidad, con cuidado, con prudencia, con buen rostro, lo que se viene el 18 de octubre, primer aniversario. Y el plebiscito del 25, no sabemos qué va a pasar. La PSUR, ¿cierto? Ahora en el plebiscito, donde nos van a frustrar el plebiscito, violencia desatada, incendios quemando los establecimientos educacionales, como especulaban algunos. Pero mejor que lo convocara Interior, si lo necesitaba para eso. No, porque ahí hubo otras cosas. Ya, pero usted no sabía que iba a durar tan poco en el cargo. Hubo vetos ahí. Pero es que está interesante lo que está diciendo. Sí. ¿Usted iba a Interior y lo vetaron? No, el presidente lo evaluó, pero hubo gente que dijo, miren, primero no alguien de RN y algunos de RN que no sea desborde. Pero da lo mismo. ¿Quién? Y cuando hagamos las memorias lo pondremos. Pero ¿cómo nos va a dejar con eso? Pues? Ya, o sea, pero lo vetaron. No, a ver, Hubo vetos, dijo. ¿Hubo vetos? Sí, hubo vetos. La acción de hubo vetos es vetar. Hubo vetos. O sea, lo vetaron. Sí. Yo perdí la posibilidad de ser senador y marcaba bien en la encuesta. La única persona que me ganaba en la encuesta en la metropolitana es Pamela Giles en ese minuto, antes del 10%. Mire, Cuando Pamela cuenta que hay una encuesta que le pasaron a alguien de gobierno, una encuesta personal que encargué junto a un diputado del Frente Amplio en ese minuto, para ver cómo nos iba como una candidatura a senador. Y me iba estupendo en la metropolitana, pensando que el Cote era nuestro candidato presidencial y yo iba a candidato a senador. Podía ser senador en Santiago sin ningún problema. Al entrar al gobierno y a pasar del 15 de noviembre, ya no tengo esa posibilidad. Y hoy día no puedo ser candidato a senador. Correcto. Entonces uno posterga muchas cosas, no es que uno haya calculado, mira, voy a estar 5 meses. Ya, pero contésteme la pregunta, ¿le hace bien, diría usted, al Ministerio de Defensa que haya estado tan poco? Si uno hace bien la pega, y yo los invito a preguntárselo a las Fuerzas Armadas, que hoy día no tienen ningún compromiso conmigo, y te van a decir que los 5 meses fueron extraordinariamente productivos, que se hicieron muchas cosas, que sacamos adelante mucho, y que de verdad están satisfechos con la pega realizada. Pero a pesar de todo, y con esto termino, disculpa, José Antonio, a pesar de que usted mantuvo, a pesar de que usted mantuvo ahí, oiga, usted no soltó la política. Entonces, era ministro de Defensa en Fuerzas Armadas, que no tienen que ser deliberantes, por cierto, pero usted seguía haciendo política. Muy poco, Mirna. ¿Cree usted que eso no estuvo ahí un poquito en contradicción? No, en absoluto. Objetivamente, estuve en el ministerio dedicado 100% a eso. Fui a muy pocos programas políticos, entre ellos este programa, pero muy pocas. Una vez cada 15 días, no fui a matinales que a mí me entretienen, no fui a radio, desaparecí. Cuando iba a regiones, cuando yo visité Iquique, me concentré en la unidad militar, no fui a la ciudad, no me entrevisté con el intendente, con mis dirigentes políticos. Cuando fui a Antofagasta hice lo mismo, en Talcahuano lo mismo, en Arica lo mismo, 0 puntos de prensa, etcétera.
100% dedicado al trabajo con las Fuerzas Armadas, porque me parecía que por respeto a las instituciones, yo podría, mira, me lo decía una persona, un asesor de comunicaciones con hartos años de circo. A ver, le he dicho a la Armada, vamos en el avión, el X avión, ¿no es cierto?, que es el que supervigila hoy día a la flota china, va con 2 canales de televisión, los canales me lo dijeron, vamos, ministro. Y usted le advierte a los chinos que no pueden pescar el mar territorial chileno. No, no me parece que sea correcto hacer eso. Y no lo hice. Y muchas otras cosas más parecidas. No, no lo hice. Y volé en un F-16 porque la facha 1 le muestra cómo funciona eso y ahí está guardada la foto. O sea, nada de eso porque yo fui muy cuidadoso con aquello. Y yo respeto mucho a las instituciones y nos tocó un periodo difícil. Si el plebiscito, hoy día estamos todos tranquilos. Fue el año pasado, todos respirando tranquilos hoy día. Pero resulta que el día 20 de octubre la tensión era máxima. ¿Qué va a pasar el fin de semana? No fue fácil el periodo. Yo no puedo dejar pasar el tema del veto y se lo voy a explicar por qué. No es de un morbo periodístico simplemente, porque hay que mirar la historia completa, hay que tomar la secuencia entera, digamos. Entonces, por una parte, uno podría decir, Mario Desbordes es el hombre que Piñera necesitaba en Interior. Un hombre que une, digamos, la sensibilidad social de la derecha con cierta gestión, pero a cambio de eso, ¿quién llega a Interior? Víctor Pérez. Que fue un buen ministro. Víctor Pérez, un buen ministro, ¿desde qué punto de vista? Porque podría mencionarle 3 o 4 situaciones que pusieron a Interior en la primera línea de fuego y, de hecho, sale producto de una situación, digamos, política delicadísima. Uno dice, bueno, venía el plebiscito y había un ánimo desde donde el gobierno necesitaba en Interior quizás una voz como la de Mario Desbordes y no con un rostro asociado al rechazo, digamos, que era Víctor Pérez, ¿o no? Pero entonces, desde esa óptica, uno podría preguntarle, Mario, ¿a quién escucha el presidente en ese tipo de consejo? ¿Quién puede haber vetado su nombre? Y no solamente haber vetado su nombre, sino que además haber modificado una decisión que el presidente estaba considerando. El presidente evaluó varias alternativas y, como dice Mirna, yo ya había dicho públicamente que para mí era un sueño ser ministro de Defensa. Ah, o sea, usted reconoce que quería ser ministro de Defensa. No ahora, no estaba en mis planes ser ahora, yo pensaba en varios años más. Las sorprendieron en las Fuerzas Armadas desde pequeño, desde chico que me leo las revistas de defensa, las especializadas, distingo todos los aviones de la FACH y te doy datos técnicos sobre cada uno de ellos. Pero Mario, usted venía de una muy buena gestión política y déjeme que le pregunte directamente, ¿no me va a decir a mí que no tenía deseo de ser un excelente ministro del Interior? No tenía intención de ser ministro en ese minuto. El presidente también, hay que decirlo, no es un misterio. Necesitaba el gobierno caras del apruebo. Y yo era de los guaripolas del apruebo en ese minuto, en la centro-derecha me refiero. Sí, pero lo pusieron en un ministerio para esconderlo. No, fíjate, pero acuérdense que las apariciones que hubo en esos minutos, sobre todo al principio, eran para mostrar en el gabinete una fuerte presencia del apruebo. Porque también había... Bueno, no quiere decir que lo vetó ya, sigamos. Next. Había teóricos de la conspiración que decían que si ganaba por amplio margen el apruebo, como sabíamos que iba a pasar, yo tengo los WhatsApp donde decía la gente 80-20. No se engañen. Podía llegar Chile entero a pedir la salida del gobierno porque un gobierno aparecía derrotado. Y obviamente se evita la imagen de un gobierno derrotado, demostrando que en el gobierno había posiciones para ambas posibles. Bueno, pero en el Interior pone una cara del rechazo. Bueno, vamos a dejar pasar porque evidentemente no me va a contestar quién lo vetó. No. Yasna. Mario, como dice Alejandra, no. Usted destacó mucho el año que se ha ido como uno de los políticos que más contribuyó a la pacificación, a la canalización política de un conflicto que ardía y que derivó en el actual proceso constituyente, que es un gran aporte. Lo que extraña es que entre el ardor, entre los factores que generaron ese ardor de violencia durante la revuelta y meses posteriores, estuvo la violencia policial. Usted ha manifestado mucho orgullo por haber pertenecido a Carabineros de Chile, lo que refleja gran lealtad de su parte, pero no refleja lo mismo esa defensa corporativa de una institución que desfalcó al fisco, que violó los derechos humanos de manera masiva, no hay dos opiniones al respecto, que ha
sido un factor de deslegitimidad de las instituciones, que incurre en encubrimiento, que implanta pruebas en los procesos judiciales. ¿Qué tiene que pasar en esa institución para que usted pase de la defensa corporativa a una crítica que desde luego tiene que ser constructiva, pero eso merece crítica? Yo le quiero agregar el trabajo hecho, porque me llena de orgullo haber sido factor decisivo en que tengamos una constituyente paritaria, por ejemplo. Me gusta decirlo porque estoy orgulloso, se me sacaron la mugre públicamente por eso. Y yo estoy orgulloso y creo que una de las cosas que voy a, cuando termine mi carrera política, decir con orgullo que participé de eso. Pero le pregunté por Carabineros. Creo que está siendo muy injusta, porque basta googlear. Lo que yo he dicho, para bien o para mal, para mala suerte mía o no, está grabado. Está grabado. O sea, yo le podría decir a usted ahora, mire, yo he sido extraordinariamente claro en esto, en aquello, y usted googlea y me va a decir, sabe que no lo encontré en ninguna parte. Cada vez que se me preguntó durante el estallido, donde la violencia fue un factor menor, muy, muy grave, gravísimo, hechos de violencia inusitados y graves, pero donde lo más grande que tuvimos fueron cientos de miles de personas en las calles. Otro día, a propósito del diario La Tercera, que parece que cree que Santiago es Chile, yo he dicho que hubo más de 3 millones de personas en las calles en algún minuto. Ellos dicen fue 1,5 millones porque habla de Santiago. Yo le quiero contar al diario La Tercera que en Santiago, en el resto de las ciudades también había manifestaciones. Y Carabineros de manera reservada reconoce que en Talca habían 40, 50 mil personas, en Iquique habían 70, estaba lleno la gente en las calles, en todo Chile, y por lo tanto no hubo 1.200.000, 1,5 millones, como se dice, pues fue solo Santiago. Bueno, siempre he sido categórico. Condena absoluta a aquel policía que infringe la ley, que no cumple su juramento, sanción lo más drástica posible. Y lo dije, di ejemplos en ese minuto. Las imágenes de un carabinero pasando con su moto por arriba de una persona es inaceptable, lo dije en todas partes. Pero no creo que sea esa, y usted ha hecho una aseveración que me permite a mí dar una opinión distinta. Yo la respeto, pero la mía no es la misma. Yo no siento que haya una actitud institucional de violencia contra los manifestantes. Pero Mario, 400 personas lesionadas en los ojos por municiones prohibidas, 1.500 denuncias del Instituto de Derechos Humanos. Precisiones las cosas que se dicen. Primero, no son municiones prohibidas, porque eso da a entender que la institución hubiera estado usando. ¿El plomo en los balines? La munición que está usando Carabineros, adquirida en 2017, es una munición que estaba certificada por el proveedor, que es además un proveedor certificado a nivel internacional. Se cambiaron los balines. Carabineros de Chile no es una institución que salga a sus funcionarios, los 60.000, a violar los derechos humanos ni a agredir a las personas. Estoy convencido de eso, por eso lo defiendo. Yo respeto a quien me dice, mira Mario, yo creo que estás equivocado, creo que Carabineros, algunos me lo dicen porque la doctrina militar, otros por la historia, etcétera, es una institución que sí creo que lo he hecho. Y podemos discutirlo. Yo no comparto ese punto de vista porque las cifras, los números demuestran otra cosa. Hay 3.000 carabineros heridos también, muchos de ellos que tuvieron que dejar la institución porque no pueden volver al servicio, porque quedaron con invalidez de por vida. ¿Pero quién viola los derechos humanos, Mario Desbordes? Porque hay carabineros heridos, pero ellos están entrenados para enfrentar ese tipo de situaciones. No es efectivo. Nadie está entrenado. Desafortunadamente no muy bien, porque no han hecho bien el trabajo. Bueno, es su opinión de nuevo. Sí, por supuesto. Quiero ser presente, es que es bueno informarse un poco antes, y yo le quiero dar algunos datos. En Carabineros había en total, a todo reventar, 2.300 funcionarios preparados para el control de orden público. El control de orden público normal, no enfrentar a 1.000 personas tirando bombas molotov. Porque en Chile hay una violencia que no se produjo en París con los chalecos amarillos, no se produjo en Ecuador, no se produjo en Cataluña, en ninguno de esos países. Lo único que podemos encontrar parecido Estados Unidos. En Estados Unidos, y ni siquiera el reciente, en el 92, en Los Ángeles 92. Yo los invito está en YouTube, es bien fácil de encontrar y vean las consecuencias cruzas. Ahora, 2.000 funcionarios. ¿Cuántos participaron de control de orden público en ese momento? Más de 25.000. Muchos de ellos no estaban preparados para control de orden público, si la gente se va especializando. Y por eso le hago presente el dato, ¿no? Y por eso se cometieron tantos errores. Se cometieron muchos errores y no está en discusión eso. Nadie ha discutido, yo nunca lo he negado. Y en eso le pido, por eso le planteo que le pido precisión. Yo conozco sus aportes críticos y su aceptación respecto a acceso. Lo que le pregunto es ¿es suficiente decir cometieron errores? No, yo no he dicho que cometieron errores. Y le vuelvo a pedir precisión. Yo he dicho que hay funcionarios que cometieron violaciones a los derechos humanos. Y lo dije el día 1. Entonces, le pido precisión, porque yo pretendo seguir en la cosa pública y me hago responsable de lo que digo, nuevamente para bien o para mal.
Yo no niego que hay funcionarios que individualmente cometieron violaciones de derechos humanos. Es que fueron masivas. Con esas, no fueron institucionales. No, masivas. El INDH, Human Rights Watch nos dice, mire, aquí no hay una actitud institucional. Carabineros debe reformarse, debe modernizarse con carabineros, no sin carabineros. Me parece que es una cuestión de la básica, ¿no es cierto? Básico en términos de que participen en este proceso. Pero para mí, en lo personal, la institución que está conformada por 60.000 hombres tiene gente que tiene que estar presa, pero la enorme mayoría de los carabineros... Pero esa es su opinión, ¿usted conoce la opinión del resto de los chilenos respecto de la legitimidad de Carabineros, el grado de todos los chilenos, pero las encuestas dicen que está un poco dividido esto. Ahora, por algo salió Rosa. No, Rosa sale por otras cosas, pero... Hay una mayoría aplastante de personas que... ¿Usted no habría sacado a Rosas? No lo habría sacado a Rosas. No es una cantidad aplastante, seamos precisos de nuevo. Ya, está bien, la cadena dejémosla fuera. Hay una serie de otras encuestas, la criteria, Tiene apoyo ciudadano Carabineros, es lo que usted plantea. Está en el 50 y tanto. Entonces eso no es abrumador o en contra. Bueno, ojalá tenga el 70 que tenía alguna vez. Volvamos atrás. Yo no le estoy negando que hay hechos graves. No estoy negando que pueden haber sido muchos funcionarios. No he negado que al revés. He dicho con toda claridad que hubo funcionarios que violaron los derechos humanos porque son agentes del Estado. Y he sido muy claro. Cuando usted le entrega a un funcionario público una responsabilidad, tiene que ser doblemente responsable. Pero si además le entrega a ese funcionario el privilegio del uso de la fuerza, tiene que ser 10 veces más responsable. Yo eso no lo pongo en discusión, mire. Y por eso le pido de verdad, googleé y va a encontrar mis declaraciones en un minuto muy categóricas, sin medias tintas. Nunca he sido de medias tintas. Pero yo creo que la mayoría, la enorme mayoría de los carabineros ha trabajado haciendo un esfuerzo gigantesco, cumpliendo la ley, sacándose la mugre todos los días, muchas veces también siendo víctima de lo que estaba pasando. Y por lo tanto, eso es lo que yo defiendo. ¿Usted cree que no fue un factor de agudización de la violencia, la participación y la manera en que lo hizo Carabineros de Chile? No creo que haya sido un factor. ¿Ayudó a la pacificación? No, porque sabe que lo otro que hay que tener cuidado es hacer aseveraciones sin tener al menos puntos de comparación razonables. La policía francesa, en los hechos que fueron extraordinariamente violentos, pero donde no hubo ni un incendio de supermercado, ni una estación del metro, ni un bus en París, en Marsella, quemado. A diferencia de lo que pasó con Sarkozy, ministro del Interior, y Chirac, donde se quemaron 1.500 autos diarios. Hubo menos daño ocular, además. No, perdón, ¿Y está documentada la incidencia de la violencia policial en esa agudización? Estamos hablando del 2006. Yo los invito a leer los informes, que yo creo que está siendo parcial, se lo digo en buena, por falta de información probablemente. No, si son supuestos que usted puede tener. No son supuestos, pero yo estoy tratando de ser objetivo. No, respecto a mi grado de información, le quiero decir. Usted puede suponer... Entonces, si tiene estos otros datos, ahí yo podría suponer que es parcial y eso no me gustaría. Los datos que yo tengo es que toda la literatura internacional respecto a la cohesión social... ¿Usted leyó el informe del Instituto Europeo de Derechos Humanos? ¿Lo leyó respecto a la actuación de la policía francesa? ¿Lo leyó? He leído muchos estudios y es la pregunta que le quería formular. Mándeme todo, me encanta leer. La crítica que hace el Sistema Europeo de Derechos Humanos es calcada a la que se hace a Carabineros acá, con daños oculares, con uso excesivo de fuerza, uso excesivo de armas, crítica al uso de las escopetas, es calcada, pero de verdad se lo que... Pero por eso se reforman esas instituciones y no se modernizan, se reforman. Si aquí no estamos imputándole una maldad intrínseca, estamos hablando del deber institucional y la responsabilidad gubernamental en parar ese tipo de situaciones y rehacer una policía a la altura que merece Chile. Puede haber muy buenas personas, pero si se cometen errores tras errores, se cambian todos los protocolos, se compran más guanacos y la situación no le voy a dar el punto modifica. Que usted pretende, que es que la institución es una mala policía, porque no lo es. Es burdo pretender que una institución que era la mejor evaluada de Chile por el desfalco, el robo, la sinvergüenzura que cometieron 50, 100 funcionarios, 128. pasa a ser a partir de ahí, con 60.000, un grupo sinvergüenza. Usted dice falseado prueba. Hay uno o dos ejemplos que son gravísimos que hay que sancionar. Pasa en la policía de Los Ángeles, pasa en la policía de París y en la de Madrid, y cuando pasa se sanciona bruscamente y duramente. La estación Pedreros tuvieron que sobreseer a 2 personas inocentes. No, la Fiscalía, espere que termine el proceso, porque hay un tema de que la Fiscalía, el Tribunal acepta o no la prueba. Pero eso no permite aseverar que Carabineros
¿Es una mala policía o es la peor policía? Porque no se sostiene. No se sostiene porque usted tiene que comparar con las policías que nos parecen referentes. Ni siquiera le digo compárese con el barrio. No, compárese con policías referentes. Y en ese contexto... Mario, solamente para poner un contrapunto a esta pregunta, creo que la discusión que usted está teniendo se refiere a si hay violación sistemática o no de derechos humanos, que es distinto a que hayan casos aislados de violación a los derechos humanos. Y en esa discusión usted ha señalado que no habría sacado a Mario Rosas, pero él en declaraciones que hizo a la tropa, a sus funcionarios, les aseguró que nadie iba a ir a la cárcel, que digamos, ahí es cuando uno pasa del límite de lo aislado a lo institucional, porque él, en vez de decir aquí vamos a castigar a todo aquel que use el arma indebidamente, que cause violación a los derechos humanos, tendrá que responder ante la justicia, le dice los vamos a defender. Y ese es el punto institucional. Alejandra, no digo yo que no son violaciones sistemáticas, lo dice el INH expresamente, no son sistemáticas. Masivas. Lo dice sistemáticas, es el concepto utilizado pero son en derecho. masivas. No, no son masivas. Ya, pero sí. Alejandra, segundo, esa frase está sacada. No, Alejandra, más allá de la esa frase está sacada de contexto. El general Rosas denunció personalmente los casos que están siendo sancionados. No es por una denuncia de tercero. La mayoría de los casos fueron denunciados por el propio general director, con entrega de pruebas por parte de la institución respecto de lo que había sucedido. Entonces, bueno, yo no lo habría sacado. Ya, bueno. No lo habría sacado. Yo creo que de todas maneras, yo quiero hablar de política, así que no voy a sacar aquí de este tema para hacerle otra pregunta. Más amable. Cambiemos el tema. Alejandra es buena. Voy a ser buenita. Todas son buenas, son diferencias de opinión, no. Mario, usted, digamos, ha sido proclamado como uno de los precandidatos presidenciales de Renovación Nacional y probablemente va a ir a primarias. Mi pregunta es un tanto filosófica, porque usted ha dicho en numerosas entrevistas, en particular cito para este caso la que le dio a Lorena Penjan en The Clinic, en que ha dado cuenta del clasismo que se vive en su sector, ¿no? No es ningún misterio que menos o más públicamente en su sector no le ven pelo suficiente para representarlos a ellos políticamente. Se da en su caso un poquito lo que pasó con Hugo Bravo y Carlos Lavín, que tiene el mismo apellido de su más seguro contendor en el sector. Que no es solamente que usted pueda abrazar las ideas del sector o que esté de acuerdo con las ideas del sector, sino que hay un tema de pertenencia al sector. Mi pregunta es, ¿por qué persiste? ¿Por qué insiste en obtener el reconocimiento de un sector que es históricamente clasista? Lo primero, el clasismo está en un grupo pequeño de mi sector, muy pequeño. Segundo, tengo mayoría... Pero el pequeño es el que manda. No, no es el que manda. Yo fui presidente del partido electo con una paliza y hoy día tengo apoyo mayoritario, abrumador en el Consejo General y también de las bases de militantes, por el trabajo que se ha hecho, por las propuestas que hemos hecho. O sea, en eso, Alejandra, no tengo duda de que la enorme mayoría de los militantes de Renovación Nacional está de acuerdo con lo que he hecho y la enorme mayoría del Consejo va a estar conmigo como candidato presidencial del partido. O sea, no tengo un rechazo en el partido, incluso... En el partido no, pero en el sector. Una cosa, bueno, le pongo el caso de Hugo Bravo, por ejemplo, porque los Carlos le dieron a Hugo Bravo tareas enormes y muy importantes y pudo ascender, pero nunca le reconocieron la calidad de socio y digamos, fue gracias a eso que pudimos conocer las irregularidades del caso Penta. En su caso, siguiendo la analogía, una cosa es que le permitan ser presidente del partido y hacer esa tarea dura, digamos, operativa. Otra cosa es que lo nombren el estandarte y baluarte del sector. No solamente va a ser Renovación Nacional el que va a estar ahí, por supuesto que hay otros candidatos como Sichel, como Lavín,
que abrazan más o menos el mismo ideario que usted levantó antes, pero que se han puesto más amarillos para su propio sector, pero tienen ese timbre de origen del que usted carece. ¿Usted cree que el sector le va a dar esa pasada? ¿Que realmente van a permitir que Mario Desbordes sea el candidato de la derecha en Chile? No tengo duda que voy a ser el candidato de Renovación porque siento el apoyo de la gente del partido, primera cosa. Y Renovación es el partido más grande de la coalición. Creo que puedo perfectamente ganar la primaria de Chile Vamos, en donde vota, y es bueno que la gente lo sepa, cualquier chileno que quiera ir a votar, no solamente los militantes de los partidos. Pero aunque votaran los militantes de los partidos, mi partido es el que tiene más militantes y están conmigo mayoritariamente. Yo he sido presidente del partido. A usted le gusta escribir. Cuando escriba un libro sobre estos temas que yo sé que le interesan mucho, conversemos. Fui una de las personas que le pidió a la presidenta Bachelet en su minuto la ley del financiamiento público a los partidos políticos antes del estallido de los casos. Antes. Lo hablamos con la presidenta, Cristian Monker y yo, y le dijimos, presidenta, es importante y es urgente que, al igual que en las democracias desarrolladas europeas, en Chile haya una muralla entre el financiamiento de las empresas y los partidos políticos y que haya un financiamiento público en función de lo que cada partido tenga como votos para que sea ganado, ¿no es cierto?, ese financiamiento. Y se lo pedimos a la presidenta mucho antes de que estallaran los casos de corrupción que usted menciona. ¿Por qué lo pedimos? Es evidente, porque tiene que haber autonomía de los partidos, no puede haber un o una mecena. Pero no se vaya por las ramas. Si la pregunta que hace Alejandra tiene que ver con una descripción sociológica de la derecha chilena, y ella le pregunta, si usted no tiene las credenciales para acceder a esa élite, ¿usted cree, a lo mejor usted niega que efectivamente esa es la radiografía social de la derecha, digamos, que eso sería un punto yo soy de derecha. O sea, ¿usted cree que efectivamente no hay un clasismo intrínseco en la derecha chilena? Hay un sector de la derecha que es clasista, si no está en discusión. Pero no es el que predomina, dice. Y hay un sector... Controló muchas veces los partidos hasta hace poco. Pero gobierna. Pero campean las tres. Entonces desaparecieron los poderes fácticos. Ya los poderes fácticos no siguen estando ahí, pero ya no son tan poderosos como eran antes los poderes fácticos. Pero gobierna, Mario. Hay diarios que sencillamente en algún momento tú leías la editorial, leías las cartas al director, leías a los columnistas y estaba todo enfocado en pegarle a 2 o 3 personas dentro de la pero esa derecha gobierna, pues, porque además usted analiza el perfil de los ministros, la mayoría son egresados de las principales universidades del país, la mayoría vienen de los mejores, los 10 colegios más top del país, o sea, ese es un hecho de la causa. Viven en las comunas del... No solo en la derecha. Del 20%. Sí, pero el gobierno... Sí, no solo la derecha, pero usted quiere el apoyo de la derecha. Yo siempre invito a leer los informes del PNUD. El 70% de los ministros de Estado de este país vienen de las mismas... Pero el último gobierno de la presidenta Bachelet, perdona Alejandra, súper cortito, era más variopinto el universo de universidades de las cuales provenían sus ministros, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con Mario, es cierto, casi toda nuestra élite gobernante... Ahí tiene, o sea, veamos lo que le pasó al ministro Arenas. El ministro Arenas, gran parte de la oposición que recibió de los empresarios no solamente era por su política, era porque era el negro Arenas, y eso es así. Pero usted, yo le estoy preguntando por la derecha, porque usted quiere el apoyo de la derecha. Tengo el apoyo mayoritario de Renovación y creo que en una primaria de la centro derecha... No, si la pregunta es si usted cree que la nomenclatura le va a dar la pasada. ¿Por qué? Porque la nomenclatura no me podría bloquear. No tiene la fuerza para bloquear hoy día. Ya lo vetaron en el interior. No, pero eso no fue por esas cosas. No fue porque sea de liceo con números. Estamos hablando de veto. No fueron los cuicos. No fueron. Pero ahí le quiero... Alejandra, ¿me permite preguntarle? Sí. Sí, es que a propósito de ese tema, yo tengo una especial admiración por las columnas y las entrevistas que él da, el académico y filósofo de su sector, académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, que reconoce que tiene una cercanía con usted. En una entrevista, él decía, Lavín tiene destellos geniales, pero usted, Mario Desbordes, tiene clara la tarea política. Pero entonces, por eso quiero volver a lo que dice Alejandra, porque es interesante. ¿Usted diría que entre un Sichel, que por mucha origen, digamos, complejo que haya tenido, yo diría que está harto más cerca de la élite que usted tiene mejores posibilidades, sobre todo si en la última encuesta Pulso
Activa Research, usted no aparece, y él sí, con un 6,2. Se hizo esta medición cuando usted ya había renunciado al Ministerio de Defensa. Usted no aparece. Bueno, ¿para qué decir que encabeza la lista Joaquín Lavín, seguido por una décima de las décimas de Pamela Giles? Ese es el cuadro hoy día. Daniel Jadwe, 9,1, Evelyn Matei, Sebastián Sichel, 6,1. Usted no aparece. Entonces, ¿le dificulta que le haya aparecido en el camino Sebastián Sichel, más joven, más conectado con la élite? No, porque no pretendo marcar hoy día, llevo 2 semanas fuera, en un cargo que de verdad me preocupé de dejar fuera de las pantallas. Yo vine a entrevistas políticas en algunos casos, pero fueron muy, muy acotadas. No, al entrar al ministerio marcaba bastante bien, pero eso se pierde, hay que recuperarlo con tranquilidad. Ahora, la encuesta, lo que refleja hoy, que es muy distinto a lo que pasó con CADEM. Sí, es que CADEM quería entrar a CADEM, porque CADEM hace una encuesta especial. Sí, pero es muy... ¿Qué? ¿Usted la cuestiona? La cuestiono. ¿Por qué? Porque no es cierto que Joaquín Lavín esté tercero, en ninguna encuesta, en ninguna encuesta. Yo no sé qué pasó con esa encuesta CADEM, prefiero ni siquiera hacer juicio de eso. En esa encuesta no refleja la realidad. Es la única encuesta en un año y tanto, de las cientos de encuestas que ha habido, que refleja algo completamente fuera de marco. De hecho, dice que Sichel es el que genera más adhesión en la ciudadanía, que tendría, entre los votantes de Chile Vamos, ganaría en 5 de 6 escenarios y Matei en 1. Pero le quiero hacer un aporte a su análisis. Se hace sobre un universo de 1.026 casos, de los cuales 327 votarían en una primaria de Chile Vamos, lo que a juicio de expertos consultados por mí generaría esta muestra un margen de error de al menos el 7%, o sea, queda como invalidada. Pero pregunto, más allá de la encuesta, CADEM, porque ese mismo día no olvidemos que aparece en la segunda la figura de Sichel. Nuevamente volviendo a la pregunta de Alejandra, aquí también hay una élite que quiere levantar a su propia élite, ¿no? Y usted ahí queda como colgando del... Mirna, en la anterior primaria de verdad competitiva del sector, el candidato obvio para todo el mundo era Lawrence Goldberg. Lawrence no llega a la primaria, por razones de todos conocidas. Por razones bastante... Sí, por razones bastante... Pero mira, yo declaro que soy amigo de poco Lawrence. morales, digamos. Lawrence no llega a la primaria. Luego sale del Ministerio de Economía Pablo Longueira 15 días antes de la primaria, marcando 0, y gana la primaria. Esto está completamente abierto todavía. Lo que sí, respecto a la CADEM, a mí me parece extraño, no por lo que marque yo. No me suena que Felipe Kast marque 2 puntos. Ninguna encuesta me muestra a Felipe cuando se consulta por él. Es una figura bien valorada en la centro-derecha. Es un tipo que yo le encuentro mucho mérito. Le da al presidente 17% y todas las encuestas le dan entre un 7 y un 8,1, que es la última. CADEM tendrá que explicar su encuesta. Parece que las consultoras son pero bien ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque de alguna manera parece como ni siquiera hablemos operación política, operación comunicacional. No, porque contra eso usted está luchando, supongo, ¿no? Está luchando contra muchas cosas y todos tenemos que luchar contra ellas. Yo no voy de mi boca no va a salir una palabra en contra de otro candidato. Ya, pero el senador Osandón le dio el apoyo. Eso para usted es un buen elemento. Y después se desdijo, cosa que yo no sabía. Sí, yo nunca supe. Le dio el apoyo y se desdijo. Yo no supe que me había dado el apoyo, porque tengo una muy buena relación con el Cote. Y supo que se desdijo. Y después tampoco supo por qué se desdijo. La verdad que fue una cosa extraña entre Osandón y la segunda. No sé, hubo un desentendido ahí, pero malentendido. Entonces, mira, vuelvo al punto. Más dificultades. La primaria la va a ganar quien tenga más votos el día 4 de julio. No quien aparezca en la encuesta marcando más, ni siquiera el día 3 de julio. ¿Y usted diría que el pueblo de Renovación Nacional lo apoya más a usted? No solo el pueblo de Renovación Nacional. Yo creo que somos, porque creo que vamos a estar, buenos candidatos. Es Evelyn Matei una estupenda candidata. Joaquín Lavín un muy buen candidato, que es el que marca más hoy día en todas las encuestas. Y contra él es el candidato a ganar hoy día, para todos nosotros. Pero seguidito por Pamela Giles. Felipe, que está en el otro lado. Sí, no, está bien. Lo que quiero decir es que ese es el escenario hoy día. Que está consolidado en la oposición y que la mayoría de la encuesta está pasando a segunda vuelta porque tiene atributos consolidados hoy día, es Daniel Jadwe. Eso es lo que... Con total transparencia. Pamela marca bien también, no lo discuto. Yo mismo le cuento que yo le pasé a ella una encuesta, así que libero a la Pamela de la obligación de no contar quién se la entregó. Porque fue una encuesta personal, privada, la mandé a hacer yo antes de ser... ¿Y qué decía esa encuesta? Que Pamela era la que me ganaba como senadora en Santiago. Ya. Era la única persona que me ganaba. Entonces, mira, el escenario nuestro se va a definir en la primaria. Está completamente abierto. Hoy día hay que concentrarse en la constituyente, en la de gobernador regional y en las municipales. Tenemos que ir a lista única de cómo es la constituyente. Y quiero agregarte, ¿por qué yo y no los otros?
Bueno, yo he mostrado algunas cosas ya, pues, o sea, lo del 15 de noviembre, todo el trabajo que hicimos. El país necesita a alguien que dé garantía de que va a tener la capacidad de sentarse a la mesa con moros y cristianos para lo que viene. La Constitución nueva va a estar en 2 años más, pero no va a solucionar todo. Y la gente exige, y nos va a exigir cada vez con más fuerza, porque se va a pasar el COVID. Y ya se nos pasó este paréntesis donde la ciudadanía nos va a empezar a decir, oiga, compadre, ¿qué pasa con la reforma a la salud? Mario. ¿Qué pasa con la reforma previsional? ¿Dónde está esta agenda antiabuso que metieron al Congreso y que no ha avanzado 1 milímetro? Exacto. ¿Qué pasa con la reforma al tema de los medicamentos? Bueno, puedo conversar, puedo dialogar, puedo tender puente y puedo concretar. En temas, el 10% crucé todas las barreras contra todo pronóstico. Me sacaron la mugre en el Mercurio, editores, columnistas, en las cartas. Era una paliza. Sí, probablemente el presidente en privado también. Pero ninguno de ellos... Hablemos de poderes fácticos. Pero ninguno de ellos fue capaz de proponer algo. Todos decían esto es malo, está bien, es malo, pero ¿qué propone usted? Nada, mudo. Y la gente en las calles está en comunas populares de Santiago pasando hambre. Entonces, también he demostrado que sí, que cuando hay que hacer las cosas las hago. Entonces, bueno, eso lo vamos a discutir en la primaria. Sí, entiendo, perdón. Pero es que la misma me hace 20 preguntas. No, perdón, es que era como para precisar. Yo tengo 20 más. Todos tenemos 20. Quiero seguir en la línea de los derechos humanos, perdón, y de ahí darle el paso a Yasna, y que tiene que ver con la otra cara de la moneda, ¿no? Lo conversamos aquí la semana pasada respecto del proyecto de indulto que se discute en el Parlamento con la firma de la presidenta del Senado, la senadora Allende y otros, respecto de los casos de personas detenidas en prisión preventiva por más de 8 meses a raíz del estallido social, casos incluso de menores de edad que están en recintos del Sename por lanzar piedras, por rayar edificios institucionales, con declaraciones que los vinculan a los delitos, muchos de ellos solamente uniformados de carabineros, no hay ningún tipo de testigo civil en muchos de estos casos, y una prisión preventiva que se ha extendido más allá de lo aceptable para muchos juristas sin la luz de un juicio. ¿Cuál es su diagnóstico respecto de eso? ¿Hay ahí también una suerte de dimensión política de estas detenciones? ¿Hay una suerte de manipulación o de castigo desde el Ministerio Público a quienes participaron de la revuelta? O sea, lo primero, la revuelta o el estallido ocurre en un país que tiene Estado de Derecho en regla. Esto no pasa en una dictadura en donde los tribunales están amedrentados, donde los recursos de amparo van quedando en un cajón. Esto ocurre en un país con Estado de Derecho en regla, con Ministerio Público, Defensor Público, Instituto de Derechos Humanos y los tribunales funcionando. Por lo tanto, eso de la partida. En segundo lugar, esto que usted está mencionando es un problema que le pasa a muchos otros chilenos todos los días, que se formaliza a alguien, se le concede la prisión preventiva, están meses y meses y meses esperando juicio, y eso se supone que no iba a pasar con la reforma. No hay una dimensión política en estas detenciones. Allá voy, no iba a pasar con la reforma. Estoy completamente de acuerdo, es que si la Fiscalía tenía antecedentes para pedir prisión preventiva hace 8 meses para estas personas, debe acusar ahora ya. No se debe seguir demorando. Pero no lo ha hecho. Tiene que hacerlo. Y esto no tiene una obligación legal, y ahí hay un problema. Es un problema grave en la reforma procesal, porque a ti te pueden tener... el máximo en una investigación son 2 años, se supone, por ley. Y hay investigaciones que han superado los 2 años. Y hay procesos donde hay personas formalizadas y acusadas por años. Entonces lo que tenemos que distinguir, sobre todo en estos casos donde se denominaba antes, en el sistema antiguo, reo preso, hay una persona detenida, privada de libertad, sea quien sea. Si quemó una iglesia, si tiró una molotov, tiene derecho a que se le acuse ahora ya. No, pero eso no está ocurriendo, entonces, Mario. Y me parece Estamos muy todos mal de acuerdo que no con que evidentemente tendría que ir en esa dirección. Yo no soy partidario de indultarlos. Sí creo que se les debe juzgar rápido. Hay un tribunal de garantía, porque no es que el fiscal decida que hay prisión preventiva, el fiscal la pide. Y es un juzgado de garantía, son varios juzgados de garantía que no podemos acusarlos aquí ahora de que son de derecha, otros los acusan de que son de izquierda. Juzgados de garantía que han hecho un trabajo de revisión de medidas cautelares varias veces pero por eso, y han dejado luego de revisar algunos casos, como el de la muchacha de la región de los lagos que rayó un edificio, como los menores de edad que están en el Sename, que da para pensar, hay una duda razonable que aquí hay una dimensión política. No creo que haya dimensión política, no de parte de los juzgados de garantía. Uno podrá discutir, y tampoco de los fiscales, de verdad no veo un fiscal
persiguiendo políticamente a alguien como cuestión general. Puede haber varios parlamentarios que creen que cuando se persigue la corrupción también hay una mención política. Puede haber, hemos visto. Antonio, puede haber casos puntuales, pero no veo al Ministerio Público actuando de manera política como bloque. Y no veo a los jueces de garantía actuando de manera política como bloque. Yo a veces también uno se enoja y dice, estos jueces garantistas, que son de izquierda. No, no es cierto. El juez de garantía es profesional. Hay casos que se salen de los marcos, sí. Hay casos, pero son casos puntuales. Lo que aquí hay un dato objetivo. Personas 8 o 9 meses privadas de libertad. Si están privados de libertad porque fueron formalizados, si fueron formalizados porque la Fiscalía ya dijo que había presunciones de determinados delitos, creo que el periodo transcurrido es más que suficiente, estando presos, porque lo otro concede la libertad provisional, estando presos como para que se acuse y se enjuicie ahora ya a estas personas. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no soy partidario de indultarlo. Que se haga justicia, la justicia determine rápido si son responsables o no, condene o absuelva. Cambiemos de tema, Mari, vamos a lo más propiamente suyo, que es la política, de nuevo. Usted es el candidato número 13 y Paula Narváez la número 14 que compiten en la carrera presidencial. O sea, hay harto. La competencia siempre es buena en todo caso, eso no es lo reprochable, sino que el hecho de que esos 14... 4 solamente son mujeres. Tampoco es culpa suya haber nacido hombre, ni se lo voy a reprochar. La carrera presidencial lo que sí ha tenido, y esto sí lo veo de manera negativa, me gustaría saber su opinión, por supuesto, es una presidencialización del proceso constituyente, que en realidad es anterior al presidencial y es el más relevante de las elecciones que tenemos, y probablemente en la historia de los últimos 100 años y 40 próximos, los últimos 40 pensando en la Constitución. Esa presidencialización de la elección constitucional además va acompañada de un fenómeno de fragmentación y dispersión brutal en las candidaturas, sobre todo independientes, lo que también está oxigenando el juego político, más en la oposición que en la derecha, hay que decirlo. Vi los últimos registros del CERVEL y hay 1.800 candidatos independientes a las elecciones de constituyentes. O sea, si a eso le agregamos los 14 candidatos presidenciales, las candidaturas de partido, o sea, la confusión para la gente puede ser bien seria. ¿Cómo lo ve usted? Lo primero, ojalá haya más mujeres como candidatas. Es una definición que tienen que hacer los partidos y obviamente ahí no podemos obligar a la paridad. Yo soy embajador de Hay Mujeres y estoy comprometido con la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la igualdad de género, más allá también del concepto de no es por usted, es por los otros 10. Entonces, ¿qué hemos logrado? Al menos que en la constituyente haya paridad de género. Y soy uno de los responsables de eso, la Marcela Sabat, Paulina Núñez, mi partido, que nos jugamos a concho, la Nona Sandón. Durísimo para que eso se lograra. Ya en la constituyente tú tienes paridad garantizada. Luego, el factor de desorden que puede haber ese día, va a haber elección de concejales, y si seguimos la regla que ha habido, va a haber 70, 80 candidatos a concejales por comuna más o menos grande, son una sábana de este porte. Elección de alcaldes, elección de gobernador regional por primera vez. Todo esto producto de la pandemia, porque hubo que juntar elecciones. Y además la elección de los constituyentes, que es la más importante de las elecciones, en mi opinión, de los últimos 40, 50 años. Se juega el destino de Chile en esa elección. Además que en pandemia, yo escuchaba a la doctora recién, y la discusión era si se va a poder estar fuera ya del riesgo masivo de contagio el 11 de abril. Junta todo eso. Y obviamente tenemos una elección compleja por delante, muy compleja. Los alcaldes han dicho, ¿por qué no separan la constituyente de la elección municipal? Para que no haya tanto voto junto. Puede ser una alternativa. Y por eso lo importante es el planteamiento que ha hecho usted respecto a que haya una idea, un programa, más que allá de esta dispersión de candidaturas a gobernadores, alcaldes y constituyentes, más los presidenciales que se nos adelantan. Lo importante es la oferta programática, y usted ha levantado una que es de la derecha social, pero que claramente está siendo resistida por la derecha más tradicional. Y ahí volvemos a la pregunta que le hacía Alejandra Matus respecto a las reticencias, no solo de clases, sino que de los poderes fácticos. Su sector es reconocido con prácticas muy canibalescas. Ha habido varios candidatos que los han bajado por secretaría, no por los votos que tienen, eso no está en duda. Es muy prematuro para evaluar su posicionamiento, desde luego, y probablemente sea muy prometedor, pero la resistencia en su sector puede trascender a la opinión pública y puede
significar una baja de secretaría, como le pasó a Goldborn, como le pasó al mismo Sebastián Piñera. Desde el Piñera Yates en adelante solo hemos visto operaciones bien complicadas. El presidente Piñera, entonces candidato del 2005, proclamado en el Consejo General por mayoría abrumadora, recibió los peores golpes de parlamentarios del propio Renovación Nacional, si no es nada nuevo. Efectivamente es así, yo le doy la razón en eso. La derecha social, quizá uno de mis partners más, con los que más trabajamos, y quizás que empezó esto, más claramente, es Manuel José Sandón, senador. No es precisamente, él lo reconoce, él es un hombre de la élite socioeconómica, pero es un hombre que tiene mucho arraigo con la gente, un hombre de calle, de terreno, que en Puente Alto se ganó el cariño y el respeto de la gente por eso. Entonces, no es el tema de la derecha social, no creo que sea tanto una cuestión de clase, pero sí una resistencia, porque se instaló la idea en los 80 de que aquí había una sola corriente que era merecedora de ser calificada como de derecha o centro-derecha. Si tú no adherías a un Milton, no eras de derecha. Y si no era economista tampoco. Y si no adherías a lo que planteaba un instituto determinado, no eras de derecha. Yo creo que es legítima la posición de ese instituto y es legítimo quien sigue a rajatabla a don Milton. Esta semana me pegó gratis un joven que se hace cargo de la Fundación para el Progreso, que me da la idea que no tiene idea de lo que planteó Perón alguna vez en su vida, porque dice que yo soy peronista. O sea, yo lo invito a leer un poco de historia y a saber quién fue Juan Domingo Perón, a quien yo le tengo mucho respeto, pero que no somos de la misma, no pensamos lo mismo. La derecha social tiene que ver con los conceptos planteados por la centro-derecha europea a partir de Ludwig Erhard, ¿cierto? En el milagro alemán, Konrad Adenauer y muchos otros más. Es una lógica que te dice, mira, la economía de mercado está bien. Muchos de los ideólogos de mi sector les cuesta, y nunca te lo van a decir, te dicen economía de mercado. Nosotros le agregamos economía social de mercado, no yo, Edgar el año 40 y tanto, el 30 y tanto, ya lo estaban diciendo. Porque la economía de mercado por sí sola no soluciona los problemas de la gente. El crecimiento económico y el empleo son fundamentales, yo no discuto eso, pero si no le agregas el componente humano y un elemento que nosotros aquí en Chile se lo regalamos a la izquierda de manera completamente torpe, la solidaridad, que es un elemento central en el social cristianismo, no funciona la famosa economía de mercado. Tarde o temprano tenemos los colapsos como el que vivió Chile el año pasado. ¿Al presidente de la República? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Y qué le dice él? Está de acuerdo conmigo en algunas cosas y en otras no. El presidente también tiene una vertiente de padres demócratas cristianos, hermanos de C, que eran social cristianos. Su padre era una persona muy destacada en el mundo del social cristianismo, no solo de la ADC. Ahora, cuando planteamos sistema previsional mixto con componente solidario, cuando planteamos en el salud, lo discutíamos en un programa la semana pasada o esta semana en la tarde aquí en el mismo canal, con un plan universal, que todos tengamos acceso al mismo plan, coticemos de primer piso, me retaron por decir primer piso porque no se entiende, me dicen, que todos los chilenos coticemos nuestro 5% y eso garantice que el otro va a accidentes del trabajo. Claro. No, pero salud es 7%. El 7% que incorpora previsión y accidentes del trabajo. ¿Ya? Sí, es un desagregado. Si todos cotizamos nuestra platita ahí, el mínimo, el desde que nos obliga la ley, y podríamos garantizarle a los chilenos, más un aporte estatal, un plan mínimo, que todos tengamos el plan básico, garantizado, con acceso adecuado, universal a la salud. Eso no es ser de izquierda, eso es lo que plantea la derecha europea, eso es lo que plantea el PP, eso es lo que plantea la democracia cristiana alemana, etc. Y por lo tanto yo lo voy a seguir defendiendo a rajatabla porque me parece que es lo que necesita Chile para salir adelante. Usted verá que la mayoría de los que estamos en ISAPRE pagamos a propósito un adicional. Y yo veré si el adicional, que en términos técnicos es el segundo piso, se lo pago a una ISAPRE o se lo pago a una aseguradora, es el problema mío. Mario, pero entonces la pregunta es, porque ya usted mismo estaba mencionando la democracia cristiana, ¿qué es de derecha de Mario Desbordes? ¿No le parece que está equivocado de coalición? No. Lo que yo estoy mencionando era el corazón de las propuestas de la derecha ante el 73. Pero estamos hablando de la derecha chilena actual, que convengamos que se corrió 3 pueblos de ese... Alejandra, te voy a nombrar un líder de derecha que no te va a parecer precisamente mimetizable con la izquierda. Sergio Nofre Jarpa. Jarpa me decía a mí, me mostraba sus recortes de diario cuando lo decían que era un izquierdista. Él era de la derecha nacionalista. Eso es corporativismo. No, déjenme ir a los ejemplos reales, concretos. Sí. Como senador, Sergio Nofre Jarpa apoyó la reforma laboral de Cortázar y le consiguió los votos.
y apoyó de corazón la reforma tributaria de Foxley y le consiguió los votos. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente Elwin cuando recibió el premio de los altos pesos, que eso fue en los 70, sí. Pero Sergio Onofre Jarpa me decía, Mario, a mí X instituto, y en los diarios estaba, cartas al director, columna, Jarpa vendió Chile a la izquierda, Jarpa destruye la economía, Jarpa va a destruir el empleo porque se adhirió a las políticas de izquierda. Y don Sergio me decía, nunca han sido políticas de izquierda, Foxley no es un tipo de izquierda, es un tipo, ya me encantaría. No, Foxley hoy día está a la derecha suya, pero desde no, esa óptica, admiro y respeto mucho a Alejandro Foxley. Lavín también podría ser un referente. Claro. Puede ser, pues si somos candidatos de la misma coalición. Pero usted no se define socialdemócrata. No, yo no soy socialdemócrata. Si me tuviera que encasillar, soy social cristiano, pero no soy socialdemócrata. Respeto la posición que plantea Joaquín. Yo no creo que vayamos a tener un gobierno de unidad nacional con ministros PPD, PS, si es que ganamos nosotros. No creo que se vaya a dar eso. Joaquín cree que es posible. Yo aspiro a que tengamos un gobierno de centro-derecha con una oposición constructiva con la que podamos llegar a acuerdo. Heraldo Muñoz y yo hemos dicho 20 veces esto, también con el senador Insulza, hicimos un documento que nos pegaron por todas partes. Hoy día, si lo lee a la luz de hoy... Oiga, que le pegan harto a usted, ¿ah? Sí, po. No, a Insulza le pegaron más duro que a mí, mucho más duro que a mí. Y el documento plantea cosas bien concretas que si tú lo miras hoy día, mira, varias cosas ya se hicieron, maravilloso. Yo creo que Chile está necesitado hoy día ya de un nuevo pacto social. Mario, y no es un invento mío, lo hicieron los irlandeses. Que se nos va el programa, pero abríamos el programa con el reconocimiento del triunfo legislativo del movimiento feminista en Argentina. ¿Usted empujaría en un eventual gobierno de Mario Desbordes un proyecto de aborto libre? No. El único punto que se me puede tildar de conservador, porque pese a que yo no creo que eso sea ser conservador, es en el tema del aborto, de la vida, en eso sí. Yo he defendido los proyectos de ley de identidad de género y feliz, y me lo han agradecido, emocionado, gente, porque conseguí los votos. El de adopción, etcétera. Yo no soy conservador en general, pero en ese punto, si alguien califica a una persona que defiende la vida desde la concepción a la muerte natural como conservador, en ese punto yo soy conservador. Ni siquiera como un instrumento de política sanitaria. No. ¿Mario? La política sanitaria está sustentada en intentar salvar la vida de un hijo y de la madre, no hay duda. Los derechos de la madre los defiendo a rajatabla, pero no creo que pasan por ponerle término a una vida humana. Mario, se nos acaba el tiempo. El presidente tiene 8,1% según la última encuesta Activa Research. ¿Cuál es la explicación que usted se da? Porque eso supone que su sector, el más duro, le quitó el respaldo. ¿Por qué? No sé, porque no sé por qué se le quitó, porque si tradució una elección, eso puede ser 20 y tantos por ciento de la gente que participa en términos reales en una elección presidencial. ¿Por qué? Porque se han cometido errores, porque también han sido mal evaluadas cosas que todavía no dan fruto. Yo creo que el trabajo de este gobierno en el combate al COVID va a ser bien evaluado por la gente cuando saque el balance. Porque se va a evaluar bien en su minuto, todavía no la reactivación económica. ¿Y la delincuencia, que para su sector es un tema fundamental, una bandera importantísima política? Hemos tenido aciertos y errores. Yo no soy partidario del populismo penal, no estoy de acuerdo en subirle las penas a todo lo que se mueve porque creo que no soluciona nada. La ley que fortalece el crimen organizado, aumenta las penas. Creo que hay que mejorar la legislación en algunos aspectos. Y hoy día, asociación ilícita da para todo. 2 o 3 personas que se pusieron de acuerdo y estafaron, y un grupo de narcotraficantes que armados hasta los dientes tienen copada una población. Entonces, ¿qué es necesario puntualizar, mejorar la legislación? Yo creo que sí. Hay que ayudarle a la Fiscalía. Ya, pero eso le está pesando en ese 8%. Esa es la pregunta, básicamente. Sí, y errores también que se han cometido, pero creo que de verdad que estoy convencido que al final del periodo la aprobación del presidente va a ser mucho más que esta. Bueno, no es muy difícil subir. Y yo soy parte de esta coalición, el presidente no lo liderazgo de esta coalición y no tengo problema en decirlo eso. O sea, a mí, ¿usted va a ser continuador de Piñera? No, vamos a hacer muchas cosas distintas si yo soy presidente de Chile. Claro, lo que pasa es que no es muy difícil subirte el 8%. Pero él es de mi coalición y es uno de mis líderes, así que eso no tengo problema en decirlo tampoco, con los luces y sombras que todos seres humanos tenemos. Bien, pues, Mario Desbordes, muchas gracias. Regalo para Mario Desbordes, cuentos escogidos de Francisco Coloane. Muchas gracias. Gracias a Penguin Random House. Muchas gracias. También agradecemos a Candel, que siempre nos asiste con cosas súper ricas, galletitas, sándwich, en fin. Podemos amenizar también la pauta antes de entrar al programa. Puedes revisar los productos que ofrecen en candel.cl, y tienen también una nueva sede dentro de las próximas semanas, el Isidoro Yáñez, ahí en la comuna de Providencia, 2520.
Sí, estoy medio... Estás medio piti tú, oye. medio corto de vista. Yo creo que va a tener que empezar a usar lentes usted, ¿ah? Sí, en la medida de lo posible. Está arrugando la... Sí, Mirna. Dígame. Que tenga un buen año. Lo mismo. Sí, hay que relajarse más. Tenemos que relajarnos un poco. Sí, vamos, relajémonos. Vamos que se puede. Excelente, ¿eh? Buenísimo tu aporte. Gracias por venir a este programa. Mario nos dice lo mismo. Yasna, de verdad. No, pero sí una conversación no para nada. agradable. Aquí Yasna, siempre bromean, ¿no? esperamos contar contigo en nuestro equipo de manera permanente. Gracias. De verdad. Y Alejandra Matus. Quiero hacer un saludo porque nuestra productora periodística está de cumpleaños, ya parece que ya pasamos las 12, así que... Sí, claro, feliz verdad. cumpleaños, Constanza Vergara. Constanza. Salud, porque no se puede desear otra cosa para el 2021. Y además quiero decir que, contrario a lo que afirma Larry Moe esta semana en una columna en las últimas noticias, Alejandra Matus no es un holograma. Está por probarse. ¿Cómo? Está por probarse. Si soy o no soy un holograma. Igual se mira, pero no se toca. Dejaste la duda. Sí, exacto. Ya, porque estén todos muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que ustedes tengan una buena noche y gracias por acompañarnos en nuestro nuevo horario. Recuerde todos los domingos a las 22 horas por las pantallas de la red.